lo menos, ¿no? Para arrancar. Bueno, pues nada, aquí estamos en la Fundación Aedificant del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Mallorca. ¿Vale? Es que siempre nos equivocamos. Esto es algo ya, es tradición en el podcast. Y nada, pues vamos a hacer una mesa redonda. Cuéntate un poquito de qué va a ser la mesa redonda. Pues bueno, la hemos enfocado en un principio para conocernos, pues eso, qué tenemos que hacer cuando acabamos la profesión. Cuando acabamos la profesión, ¿no? No, cuando acabamos, perdona. Acabamos la carrera universitaria, que salimos todos un poco despistados, que no sabemos muy bien lo que hacer y a qué dedicarnos. Y bueno, vamos a hablar un poquito aquí de cada uno de nuestra experiencia, de cómo lo hemos hecho. Y para eso nos hemos tenido aquí a unos cracks que queremos que os presentéis directamente. A los diferentes perfiles, porque al final se trata de tener experiencias diferentes. Entonces, empezando por mi izquierda, tenemos a María Sicre. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo soy María, soy la vicepresidenta del colegio de aquí de Mallorca. Y bueno, mi punto de vista en esta mesa redonda... Primero que te presentas ahora te sacaremos, no te preocupes, ahora te sacaremos. Bueno, pues yo estudié en Barcelona y empecé al principio en un estudio haciendo el proyecto final de carrera, y esto me ayudó luego para continuar yo por mi cuenta. Muy bien. ¿Trabajas por tu cuenta ahora mismo? Ahora mismo sí, luego pasé a constructora, porque es verdad que sí que me di cuenta que donde más se aprendía al principio era en la obra de verdad, y estuve allí bastante tiempo, y luego cuando ya me cansé me puse ya por mi cuenta. Muy bien. Fenomenal. Muy bien. Y luego tenemos a José Luis Marín. ¿A José Luis? Sí, o Luis, me podéis llamar. Luis, Luis Marín. Bueno, yo soy arquitecto técnico también, un bagaje variado profesionalmente, inicialmente delineante. Bueno, después de los estudios de arquitectura, pues me muevo en el sector o con trabajos ajenos, con trabajo a cuenta ajena en el sector de la promoción inmobiliaria como aparejador. Profesor también en la universidad aquí en la UIB, como asociado un tiempo, profesor de patología. Y compaginando todo eso pues con la profesión liberal. En este momento pues profesional liberal al 100%, con despacho propio, todos uno marca de despacho, y enfocado tanto a la obra nueva como a obra de rehabilitación. Muy bien, fenomenal. Perfecto. Pues luego tenemos, Laura, sí que va a ser Madrid, importante, ¿no? Laura, que muy buena. Inmaculada Salas. Perdón. Inma. Y nada, soy arquitecta técnica, estudié aquí en la Universidad de las Islas Baleares. Yo empecé en constructora, ya empecé fuerte. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Al barro. Sí. Y luego ya pasé de funcionaria interina en ayuntamiento, combinando esto con la profesión liberal por las tardes. Y eso me da un campo... Una visión bastante amplia de esto, y bueno, soy vocal en el Colegio de Arquitectos Técnicos de Mallorca. O sea, tú nos vas a poder contar por qué nos peleamos con los funcionarios de los ayuntamientos. Perfecto, me parece. Totalmente, piensa que he pasado por tanto constructora, que es una visión totalmente diferente, claro. Profesional liberal de dirección de obra y coordinación, y ahora funcionaria también, o sea que se ve todo, exactamente. Muy bien. Muy amplio. Más. Y Tomás, ¿no? Tomás Pizá. Tomás Pizá, pues yo... Tomás, perdón, ponte cerca del... Sí, no, ¿Se oye bien? Sí, vale, sí. Lo tengo controlado. Bueno, más cerca me puedes controlar mejor, si no, un capón. Bueno, mi historia es larga, extensa, porque llevo 55 años colegiado, o sea, del año 1969. Se les han acabado las medallas. Sí, ya de platino. Tengo varias. Bueno, y he pasado por casi 4 sectores importantes de nuestra profesión. Bueno, hay que decir que fui la primera que salió de arquitectos técnicos, nueva titulación, y bueno, empecé ya joven en constructora, después funcionario también, casi 30 años en un ayuntamiento, y promotora. Y bueno, y buscándome la vida, trabajando bastante y buscando, porque al principio cuesta bastante, o sea, y me metí en constructora y tuve suerte, y a partir de ahí y aprendí mucho en constructora, porque cuando sales de la escuela así la experiencia mejor, y me ha servido
de palanca para después todo el desarrollo de la profesión. Esa es una de las cosas que os preguntaremos ahora del tema de la constructora, pero antes que nada también queremos decir que todos los que estáis, hablaréis tú porque es que si no, no se me va a ir. Sí, no, que sepáis que podéis participar en cualquier momento que queráis, os acercamos el micro, cualquier pregunta que queráis hacer a alguien de la mesa, nos lo decís, levantamos la mano, yo no os voy a ver, puedes mirarlo tú, y les acercamos el micrófono, ¿vale? Muy bien. Pues, bueno, de qué vamos a hablar un poquito. Hemos explicado al principio del inicio de la profesión y tal, entonces arrancaremos por saber cómo iniciasteis vosotros vuestra profesión y qué es lo que os llevó a poneros como profesionales liberales con despacho propio, o bueno, propio o trabajar por libre, porque claro, todos habéis empezado en un sitio, pero luego habéis acabado en esto. Entonces, ¿qué os ha por lo menos han pasado, ¿no? Por lo menos han pasado. Cuenta, sí. Bueno, nosotros nos hemos presentado. No, pero bueno, yo sí que estoy bien. Yo soy Antonio Verdú, arquitecto técnico también, y bueno, de Comunicar, ¿no? Correcto. Yo también empecé con constructora, lo digo porque me acabo de dar cuenta que todos hemos pasado por constructora, entonces ahora cuando os toque la palabra a ver qué veis de importante el arrancar con una constructora o no. Y bueno, yo he pasado también, como estuve en la crisis, pues claro, ahí se tuvo que hacer de todo, perito, funcionario no, porque no me apetecía estudiar, pero prácticamente todo, y ahora solo dirección de ejecución. Entonces, tú te enfocaste en eso y yo me fui del país, ¿vale? Para poder seguir trabajando, que fue otra cosa que nos pasó en la crisis, que muchos de nuestros compañeros tuvieron que salir. Yo fui uno de los que salí fuera para no podernos parar y bueno, ir adaptándonos. Yo que digo que parecemos camaleones, ¿no? Que nos vamos adaptando siempre a los tiempos y eso. Muy bien. Pues ¿os parece? Vamos a contar cada uno, somos 4 brevemente para que lleguemos a todo. Ese primer paso, ese que dijiste, yo quiero ir por mi cuenta y cómo arrancaste, porque al final sí, yo quiero ir por mi cuenta, pero ¿quién me va a pagar? ¿Quién me va a contratar? ¿Cómo fueron esos arranques? ¿Vale? ¿Empezamos por aquí? Vale. Venga, va, María. Pues bueno, yo la verdad es que mi objetivo siempre había sido un poco ponerme por mi cuenta, porque como os he dicho antes, empecé en un despacho y ya vi cómo se funcionaba en el despacho y me enteré un poco de cómo iba haciendo el proyecto final de carrera. Pero es verdad que allí me di cuenta que no estaba aprendiendo de verdad lo que era la obra y dije, no, hay que ir al barro, como dice Antonio, y pisarlo de verdad y verlo de verdad. Entonces estuve ahí bastante tiempo en varias constructoras, porque al final te vas moviendo y tal, y llegó un punto que me surgieron cosas por mi cuenta, amigos que se hacían casas o reformas y veía que me pedían que yo les ayudara a hacer y no podía yo hacerlo porque era lo que me hacía ilusión. Decía, ahora no puedo hacerle la casa a mi amigo, no puedo. Y entonces te vas compaginando y un poco pues lo que hace Inma, que por la mañana hace una cosa y por la tarde otra, pues yo estaba por la mañana en la constructora y por la tarde por mi cuenta, hasta que el trabajo de autónoma independiente empezó a ser un poquito más... Sí, un poquito más potente y dije, pues ahora ya puedo irme y ya será. ¿No? Que bueno, que está mucho miedo, pero, pero el salto ese da... Pero bueno, al final fue bien y poco a poco, pues mira. Qué bien, muy bien. Oye, pues no está mal empezar haciendo crecer esa parte para dar el salto cuando ya tienes cubierta, porque hay veces que gente que salta y no es muy duro, porque las horas de trabajo al final, claro, había muchísimas horas de trabajo, sí. Pero bueno, valió la pena, la verdad. Muy bien, muy bien. Sí, porque ya de per se la constructora ya te quita muchísimas horas de trabajo, no sé, a la vez que estás de autónoma y... Claro, al final te planteas el ponerte de autónomo o hacer otro tipo de trabajo cuando ves la cantidad de horas que tienes que dedicar en una constructora. Y al final ahí es cuando empiezas a... Pero estando autónomo echas las mismas o muchas más. Sí, pero trabajas para ti, exacto, sí, es diferente. Es un poco diferente. Sí. Luis, ¿cuál fue tu caso? Bueno, vamos a ver, yo una pequeña corrección, yo no toqué constructora, no, fui a promotora, con lo cual, y no toqué, bueno, pues ahí la verdad, promotora, dirección facultativa y bueno, pues a lo mejor me hubiese venido bien también ese mamar más, un poco más el tema de la obra, no ha sido, en fin, mi bagaje profesional. Pues comento, yo entré una vez acabada la carrera, pues bueno, inicié con mis pinitos, los 4 proyectitos, muy orgulloso de mi primer proyecto de una casa de aperos y bueno, aquello que vas cogiendo un poco pues lo que te va saliendo. Compaginaba también con otras funciones. Aquí nosotros os comento, en la época en la cual nosotros estudiamos y sacamos la carrera, aquí no había universidad,
todos estudiamos aquí en Baleares a través de una academia. Entonces yo me quedé como profesor en esa academia también y finalmente como jefe de estudios y compaginaba la docencia con esa labor de los 4 proyectitos. Esto hasta el momento que, bueno, me presento pues a una selección de personal y una promotora relativamente, bueno, joven en aquel momento, me cogieron para el puesto y me inicio entonces en esa labor como dirección de obra, en este caso trabajador liberal, pues era un falso liberal, un falso autónomo, o sea, como trabajador liberal, pero vinculado 100% a una empresa. Bueno, el bagaje de la empresa es importante, momento del boom de la construcción y demás, pues bueno, la empresa que era pequeña, yo empecé sin ningún tipo de referente, siempre pienso me faltó, cuando uno se incorpora a un despacho, tener un referente que te va, del cual puedes absorber. O sea, llegué a la empresa, necesitaba un aparejador en aquel momento, pero bueno, en aquel momento pues era una empresa donde las cosas se hacían a máquina, quiero decir, el ordenador era una cosa, o sea, una empresa, bueno, con unas estructuras un poco sólidas. De la época también. La evolución, sí. Estaba ahí, y no había nada. Claro, era lo que era, algún pequeño inciso a los que nos oyen y demás, pero los que somos de mi época estudiamos, acabé la carrera en el 92 y el primer ordenador que fue un procesador de texto lo tuve para hacer el proyecto final de carrera. Que nosotros estudiábamos y dibujábamos con Rotring era aquella fase en la cual trabajábamos, ¿no? Entonces, bueno, la promotora fue a más, afortunadamente. Mucha promoción aquí en Mallorca, también dio el salto después con el boom al resto de islas, e incluso a la zona del Levante, donde conocéis allá pues el boom lo que supuso, ¿no? Bueno, hasta ahí muy bien, hasta la crisis, que habéis nombrado algo, los que vivimos la crisis de 2008, la verdad es que nos marcó profundamente, ¿no? Entonces, bueno, llega la crisis de 2008, debo decir que incluso antes de la crisis de 2008, algunos planteamientos de la promotora también eran dar el salto, como decías antes, se me estaba planteando ya, había comprado inversiones inmobiliarias en Costa Rica, Panamá, y bueno, a mí me pilla personalmente pues con familia, una niña y otra a punto de llegar. No eran las expectativas de vida que yo tenía, pegar un salto, desplazar a la familia, bueno, pues es un dilema importante cuando llegó la crisis, ¿no? También durante el proceso en el cual trabajaba como profesional liberal, falso autónomo, vuelvo a ello, veía el entorno, veía el resto de compañeros y siempre tienes aquella inquietud de si es eso lo que quieres estar haciendo. Pero estaba en esa zona de confort donde es muy difícil decir lo dejo. Oye, tengo mis necesidades cubiertas, ¿podría estar haciendo otras cosas? Sí, pero bueno, me es difícil dar el salto, ¿no? Se aproxima la crisis, empiezas a ver ciertas situaciones, empiezas a leer aquellos libros de quién se llevó mi queso, no creo, quién me robó mi queso y qué hago aquí trabajando. Y con la crisis, pues bueno, tuvimos que salir de allá y tuvimos que reinventarnos. Es el peor momento para reinventarse, porque hablabais antes, o el objeto de esto era el inicio profesional de cada uno. Sí, ayudarles a ellos un poquito también, el que quiera... Pero claro, en ese inicio, a ver, yo me encuentro en un momento donde con 40 y tantos años te inicias realmente fuerte en la profesión como liberal, con un hándicap importante, y es que vienes de una empresa que en ese crecimiento había incorporado dentro de su estructura arquitectos, constructora, promotor, todo. ¿Qué quiere decir? Que mi agenda de contactos es limitada. Sales de una empresa, conoces 4 industriales, 3 arquitectos y poco más. Con lo cual, abrirte paso en ese momento no fue fácil. No fue fácil y bueno, pues ahí tuve que envalentonarme, montar despacho profesional y salir de casa, del trabajo aquel como buenamente podía en casa, montar despacho, empezar a moverme, luego hablaremos de pues, un poco cómo conseguir a ese cliente y demás, pero bueno, montar despacho y apostar en ese momento por todo lo que había. Creo que has hecho una pincelada antes de decir, pues yo a todo, recuerdo que en aquel momento cogí el manual del colegiado del colegio, es decir, ¿qué puedo hacer? Eran constantes mis llamadas al colegio, oye, ¿yo puedo hacer esto? ¿Yo puedo firmar esto? Sí, para adelante. Me llevaba un trabajazo. Y en ese momento lo aprendíamos, ¿no? Eran cosas que no... Pero claro, bueno, tenías que aprender. La aprendo en el momento. Con un dilema, y de decir, para bien o para mal, que a lo mejor te pilla de joven y tienes más disponibilidad de tiempo para decir, bueno, me voy a formar en un proyecto, me voy a formar lo que sea. Pero a lo mejor con 40 y tantos años y con el bagaje profesional y tal, a lo mejor pecas de práctico, buscas más la practicidad de ese momento y al final dices, joder, tengo que buscar una productividad, tengo una necesidad, ¿no? Que no tienes a lo mejor cuando acabas la carrera y empiezas a trabajar, ¿no? Pero bueno, al final
pues a todo lo que se podía. Perito, como decías, incluso había sacado el título también de agente de la propiedad pues a otro colegio profesional para ser perito también como API, tasaciones, valoraciones, todo lo que se puede hacer, proyectos de actividades, todo. Bien, haces todo, te vas posicionando y llega un momento que evidentemente ya puedes elegir, te vas posicionando con tus clientes en aquello que más te gusta, donde te vas haciendo más fuerte y afortunadamente vas eligiendo y ya te marcas un poco, pues eso, tu punto fuerte, tu camino, vas despreciando, pues eso, por tiempo lo que había. Y bueno, al final ha llegado un momento pues que el despacho afortunadamente ha funcionado, hemos crecido, ese paso de ser profesional liberal a convertirme ya en responsable de un despacho, de un equipo, somos 4 en este momento en el equipo, y bueno, y ya compartiendo pues labores de gerencia con labores técnicas y bueno, pues un poquito de bagaje. Claro. Yo fíjate, yo estoy pensando que todo eso se ve incluso incrementado, ¿no? Por trabajar en una isla, ¿no? Esta semana hemos publicado el podcast de Construir en las Islas, ¿no? Y hemos invitado a diferentes profesionales que nos han hablado de eso, de la dificultad que tiene de trabajar en una isla. Y la crisis, como bien dices, cuando vino aquí, claro, en la isla, yo imagino que se magnificaría más porque esto es más pequeño, con lo cual la crisis arrasa con todo y con todo. O sea, a lo mejor en esta península... No tanto, ¿eh? ¿No? Aquí tuvimos suerte, porque yo me acuerdo cuando acabé, justo era crisis total. Yo me acuerdo de acabar de estudiar y mis profesores decirnos, no sé por qué estudiáis esto, hay crisis total, era deprimente, era horrible, era como, ¿dónde nos hemos metido, no? Pero bueno, al final... en Barcelona. Sí. Entonces yo me vine aquí y pude enseguida encontrar trabajo, pude hacer todo esto, y mis compañeros casi ninguno se puso a trabajar de arquitecto técnico. ¿Ha sido una ventaja en la isla? Sí, realmente en aquella época yo creo que aquí había más trabajo que en la península. No había venido para acá. No, porque nos explicabais el trabajo a todos. Era un secreto, nadie decía nada y todo para nosotros. Estamos fatal. Sí. Ima, ¿cuál ha sido tu caso? Bueno, pues yo también estudié durante la crisis del 2007. En el 2007 empecé, o sea que durante la crisis, bueno, primero... ¿A estudiar o a...? A estudiar, a estudiar. Sí. Entonces primero los profesores decían, en segundo de carrera encontráis trabajo, no os preocupéis, no sé qué. Así, y va, el segundo época, de carrera, sí. ¡pam!, crisis. Y nadie estudiaba, todo el mundo asustado, tal, nosotros seguíamos estudiando tranquilamente, pero el mundo no era fácil. Y entonces terminé y la crisis estaba a tope. Entonces me puse trabajando en una carpintería, fue mi primer trabajo. Y allí sí que la poca obra que se hacía, pues sí que trabajábamos, porque los carpinteros sí que no solían tener trabajo, entonces sí que pude estar en la parte técnica desde la carpintería, hasta que sí que después ya encontré constructora y ya fue todo pico para arriba, la verdad que mucho trabajo, aprendí muchísimo, o sea, es que constructora aprendes, o sea, te das cuenta de que la carrera no te han enseñado prácticamente nada, solo a moverte un poco por el mundo. Sí. Y a tratar con personas, que es súper importante en nuestra profesión. A tener gente a tu cargo, saber transmitir lo que, como, bueno, involucrar, las direcciones, involucrarte, intentar que hagan el mejor trabajo posible, organizarlos y tener como mano izquierda, ¿no?, para tratar con ellos, que no es fácil. Sí, es como... Y la verdad que esa fue la parte más complicada y la más bonita fue aprender pues, de materiales, de sistemas constructivos. Además yo tenía la suerte de trabajar en obra de alto standing, o sea que hacíamos cosas muy interesantes y complicadas y con marcas buenas, entonces la verdad que aprendí muchísimo, hasta que llegó un punto que era demasiado, mucha saturación, no contrataba más gente, porque también las constructoras aprietan al máximo, entonces intentan contratar al mínimo, y yo cogía todo, y al final el horario era pues de 7:30 de la mañana a 8 de la noche, cada día. Claro, no había horario, sí. Mi jefe me decía incluso, bueno, estás a media jornada, 12 horas, ¿sabes? 12 horas. Y era así, entonces ya intenté, porque yo soy una persona que me gusta mucho aprender diferentes cosas, y ya cuando en constructora había aprendido ya hasta meterme en el fango a tope, dije quiero cambiar, me quiero ir a un estudio de arquitectura. Y busqué y no conseguí el estudio. Entonces solicité en ayuntamientos y hice unos exámenes y me cogieron en uno. Y justo en ese momento
un compañero aparejador mucho más mayor que yo, que había tenido en obras con la constructora. Se lo voy a decir, que le has dicho mucho más mayor. Sí, es verdad. Calla, no lo va a escuchar, no lo va a escuchar. Está grabado. Esto se va a emitir, ¿eh? Entonces me dijo, yo necesito una arquitecta técnica para que me ayude porque en el despacho tenemos mucho trabajo, y al final, claro, había cogido lo del ayuntamiento y tal, y al final dije, pues me tiro a la piscina con las dos cosas. Y entonces ha sido brutal, un aprendizaje totalmente diferente, tanto el campo del urbanismo en el ayuntamiento como el de profesional liberal, porque me puse colaborando con el despacho, pero yo como autónoma. Entonces colaboraba con todos sus proyectos, sus direcciones de obra, coordinaciones de seguridad, y la verdad que estos últimos años han sido increíbles, una locura, pero muy, muy enriquecedores. ¿Y cuando te fuiste por libre, qué te sirvió más de lo que habías aprendido antes? ¿Haber estado en la constructora o haber estado en el ayuntamiento? Totalmente constructora. En constructora, ¿no? Claro, o sea, cuando ya llevas tú ya has estado en el otro lado, entonces cuando haces de dirección de obra... Esa ya me la sé. Entonces ya sabes cómo coger a los jefes de obra, qué decirles, qué van a hacer cuando tú te gires, ¿sabes? Entonces esa picardía, claro, y saber tratarlos y saber también entender que la constructora está para ganar dinero. Entonces tú como dirección facultativa no les puedes apretar tanto, tienes que ir compensando. Hay que tensar y soltar y saber dónde soltar y saber dónde tensar. Sí, es importante. sí. Y como coordinación, nada, una totalmente estricta con todo lo que es seguridad y salud, porque es básico. Es lo que toca, es lo que hay, y concienciar, porque a veces tienes que concienciar mucho a los trabajadores de las empresas, sobre todo subcontratas que están allí. Escuchas por tu seguridad, hazlo de esta manera, es más fácil, tal, de eso podríamos hacer una mesa redonda entera. Sí, yo estaba dándole vuelta, digo, es que eso es un trabajo muy arduo. O sea, yo me acuerdo cuando arrancamos que la gente ni siquiera se ponía el casco, que el casco no sabe ni lo que era. Y a día de hoy, bueno, más o menos la gente va llevando el casco, ¿no? Para casi todos. Te cuesta aún, llega así, todo el mundo se coloca el casco. Pero bueno, lo tienen al lado, ¿no? Ahora ya no tanto. Y ahora hablando de eso que me dices de lo del casco, claro, yo empecé mujer y joven. Claro. Mujer y joven en constructora. Era, bueno, la niña, Oye, niña buenas, o les decía cualquier cosa, mira, esto se hace así, porque yo, claro, yo de pasta no sabía hacer, pero de cómo ejecutarlo sí, lo habíamos estudiado. Yo lo he hecho así toda la vida. Sí, esa es la típica no sé qué, la típica. Y claro, nos cuesta, aparte de ser joven, que eres un pipiolo, ¿no? Que te dicen pipiolo, joven, encima mujer, era bastante... Difícil que es un carácter muy fuerte. Yo las compañeras que tenía en aquella época tenemos que hacernos valer más, ¿sabes? Yo recuerdo también ser un poco más estrictas, más duras. Las chicas de obra, jefas de obra, yo las que he tenido compañeras de jefas de producción han sido chicas de sí, pero es porque nos ha tocado en esa época no poder ser tan amigas de los demás o tan colegas o compañeras. Tenemos un poco más, por eso somos un poco más así gatas. Muy bien. Pues yo tengo mucha curiosidad por escucharte a ti. Sí, bueno, yo creo que va a dar la visión. Pues lo mío pues, es muy antiguo, casi no tiene nada que ver, pero vamos, está relacionado, porque la profesión es la misma y yo, la profesión, creo que, y me precipito a decir esto, hay que ponerle mucha ilusión, porque pasión mejor, también las dos cosas, pero pasión y ilusión para conseguir lo que quieras, lo que te propones. Bueno, creo que lo ideal de cuando estudias, lo que te hace ilusión es poner el cartelito en tu casa y esperar que te vengan a... Es que antes era así, ¿eh? Antes era así, de hecho. Sí, pero yo y esto ya no... Ya había, porque yo en mi promoción creo que más o menos terminamos unos 20 en Baleares. Porque se juntaron los últimos aparejadores con los primeros arquitectos y este año fue un poco... Por cierto, creo que solo había 2 chicas como máximo, o sea, menos de un 10%, que estas chicas, claro, no iban a la obra, o sea, se iban a hacer otra cosa o no había ninguna chica, no pisaban obra. Yo mi inicio fue, bueno, me coincidió después de terminar la carrera en Barcelona, tenía 20 años, enlacé con la MILI, que hacíamos MILI en aquel entonces, y durante la MILI, cuando tenía un poco libre, ya empecé a buscar constructora. Encontré una
que iba cuando tenía libre de la mili, continué después. Y bueno, cuando estás en la obra es muy diferente de la teoría, de los estudios, porque yo empecé en un edificio bastante alto, Torre Mayor, alguien lo conocerá, todavía está en Cala Mayor, y claro, subirme a 13 plantas, creo que tenía, a 14, pues aquello, además no había los medios de subir, claro. Tenías todos encofrados sin ninguna barandilla, aquello se balanceaba, o sea que parecía una feria. Y bueno, y allí sí que había encargados, los encargados eran maestros de obra, en aquello era lo principal de la obra, el encargado eran gente buena y yo aprendí bastante del encargado en el inicio. Hay que decir que empecé con un sueldo muy bajo, 25.000 pesetas, me acuerdo, o sea, antes de euros, pero a los 3 meses ya doblé el sueldo, que era mi ilusión, 50.000 euros, 50.000 pesetas, porque había oído que en Barcelona pues se cotizaba a 50.000 pesetas nuestra programación mensual. Y bueno, y a partir de allí, pues estuve 17 años en esta constructora, llegué a ser director técnico de la constructora, pero tenía ganas de conocer otras cosas y a partir de ahí entré en un ayuntamiento. Pero siempre tuve a mano la profesión liberal, nunca la dejé, porque pensaba que había estudiado para esto, para dónde firmar y poner pasarlo por el colegio, hacer visados. Esto me llenaba como profesional, pero por otra parte allí aprendía. Después paso a ayuntamiento y en ayuntamiento combino con promotora. En ayuntamiento, como funcionario, me iba muy bien porque la gente veía que estaba satisfecha porque tenía empatía. Yo creo que un funcionario que solo es funcionario, que no ha trabajado fuera... tiene otro punto de vista. Otro punto de vista es que no te soluciona nada. Lo siento por que haya alguna aquí, es que no. Ellos dicen, no, nosotros no estamos para solucionar, pero... Cuidado que hay una funcionaria. Bueno, pero ella también ha estado en la otra parte. Sí. Y hay hay diferencia, y Marín también me ha conocido estando de funcionario. Y después, lo que va muy bien es pasar varios sectores, porque, por ejemplo, en la promotora, cuando ya estuve en promotora, como había estado en constructora, también va muy bien. O sea, es una experiencia, como dice un refrán, no sé si lo sabe decir, antes de monje, cocinero, y entonces sabes cómo, claro, por dónde te vienen las cosas. Y bueno, esto más o menos es el inicio. Yo por mi parte también empecé por constructora y además yo creo que como ha dicho Iba, yo creo que es súper importante empezar en constructora porque una cosa que ha dicho súper importante es el aprender de los encargados, que si consigues encontrar cuál es el perfil que hay en la obra al que te puedes arrimar en esos inicios, es súper importante levantar las orejas, que lo que hemos aprendido en las escuelas está muy bien como base, pero la gente que está en la obra toda la vida y detectas a alguno, a ver, hay gente que está en la obra toda la vida y lo hace fatal toda la vida, pero si encuentras a esa persona que quiere hacerlo bien y tal, es súper importante, creo yo, arrancar en constructora y ponerte detrás y aprender realmente de esa persona, ponerte en el barro y todo. Yo empecé en constructora y a mí me mintieron porque me dijeron, no, en la dirección de obra se gana mucha pasta y se trabaja poco. Yo, pues voy para allá. Y no, me mintieron evidentemente. Vino la crisis y dije, ahora no puedo ir ni a constructora ni a dirección, o sea que la lié parda. Pero bueno, eso luego seguiremos hablando de cómo detectamos clientes y todo eso. Sí, pues yo en mi caso igual, yo arranqué también en constructora, pues casi 10 años casi 14 años en constructora. Y pasé, como hubiera dicho, por todos los campos, desde jefe de producción, llegué también a director técnico en una empresa en Marruecos y como jefe de estudios. Al final, ese bagaje, ¿no?, de pasar por todos los perfiles de una constructora te hace aprender de eso, desde que se estudia una obra, de que es muy fácil decir cuando estás de jefe de obra es que los de estudios no saben, porque eso lo hemos dicho todos, y cuando estás de jefe de estudio dices es que no tengo tiempo de estudiar, y es lo que hay. Cada no hay más tiempo. Tiene su... Eso es. Y como bien has dicho tú antes, de arrimarte a esa figura del encargado, mancharte de azulete, a aprender a marcar en obra, que es fácil si sabes hacerlo, pero es difícil si nunca lo has hecho.
¿vale? Y ver cómo encajar bien ese replanteo y tirar para adelante. Y sobre todo también porque yo creo que te enseña a lo que hemos dicho antes también, del tratar con personas. Si tú no has estado mano a mano con esa persona, no sabes qué tiene en la cabeza, por qué hace determinadas cosas. Entonces es importante el conocerlos de cerca para luego poder trabajar con ellos, dirigirlos, gestionarlos, porque tienes que ponerse a su lado y saber por qué o cómo le tienes que decir las cosas, porque él tiene un punto de vista que no es el mismo que el tuyo, pero también es tan válido y también aporta muchísimo en la obra. Y por cierto, yo también he hecho la mili. Entonces ya parece que me ha venido otras épocas. ¿Queréis comentar algo por allí? ¿Alguno tiene que...? Alguien que haya hecho la mili también, ¿no? ¿Alguien ha hecho la mili? ¿No? Bueno, creo que la mili me apuntó, también la pasada. Sí, ¿verdad? O sea que sí, también yo de hecho recuerdo que me perdí 2 exámenes porque me arrestaron por tener las botas sucias, que eso a vosotros os parecerá flipante ahora, pero a mí me arrestaron por tener las botas sucias y me perdí 2 exámenes de la carrera, o sea que bueno, pero eso es batallitas de la otra historia, otro podcast, ¿no? Otro podcast. Bueno, Antonio. Muy bien, pues nada, yo veo que lo que sale de aquí, ¿no? Este primer bloque es que es muy importante, ¿no? Bajarse al barro, bajarse bajo y yo creo que como hemos hablado, empezar en una constructora es un punto muy bueno para conocer desde cerca nuestra profesión, pero al final, ¿no? Todos más o menos hemos pasado también por la profesión liberal, que es a lo mejor, no sé si es lo que aspiramos todos, pero sí que... ¿Vosotros aspiráis a ir por libre o estáis en constructora? ¿Qué perfiles estáis por aquí? ¿Qué? Así súper rápido. Bueno, tú ya lo sé. ¿Tú? Por libre. Por libre. Libre también. ¿Hace mucho? ¿Tú también? ¿Por allá atrás también? Sí. ¿Todos por libre? Yo he trabajado un año en la constructora y ya estoy buscando libre. Vale. ¿Todos por libre? Claro, no, a ver, al final tenemos que saber también sí, de dónde se mueve la gente. Pero bueno, pues entonces tienes que estar aquí. ¿Tú? Yo para una empresa inglesa. ¿Una empresa inglesa? ¿Con qué función? Project Manager. Vale, bueno, pues un poco jefa de obra de todo y jefa de todo, ¿no? Te las comes todas. Vale, no, pues también por saber un poquito el perfil de los que el perfil. Vale, muy bien. ¿Habéis pasado por constructora? Sí. Todos, ¿ves? Es que es súper importante. Sacado punto 1, hay que empezar por constructora, por lo menos pasar y conocer, ¿no? Cómo se mueve todo. Antonio, tenía ya un profesor en la carrera que me decía, hay que empezar en constructora, luego pasar un estudio de arquitectura y terminar la vida laboral como funcionario de ayuntamiento. Eso es lo mejor. Hay que seguir esto. Y me lo decía, pero... Y yo ya empecé muy bien constructora, pero sí, decía eso. Sí. Fíjate. Aunque sea una semana. No, yo como funcionario no me veo. Mira que a veces me lo han planteado y no sé, no me a estas alturas yo ya no. Como colaborador sí que a veces sobre todo en mi pueblo, yo soy también de un pueblo de Alicante, y a veces me han planteado, oye, digo, mira, yo como colaborador externo puedo entrar, pero hacerme funcionario no me veo. De momento no me veo, no sé si cuando tenga 10 o 15 años más igual digo, mira, necesito tranquilizarme un poco y puedo tranquilizarme. Yo me imagino que también la vorágine de trabajo que se tiene en un ayuntamiento, sobre todo burocrático, totalmente, más que otra cosa es... la normativa de la burocracia, y la normativa urbanística en este país es que cada vez hay más, no se deroga nada y todo al final... Es un problema endémico que estuvimos hablando el otro día de que, no sé dónde lo hablamos, ya no me acuerdo, de que hablamos tanto que el problema que tenemos en las administraciones públicas es que hay tanta burocracia, que necesitamos tanta gente para cubrir esa burocracia, que al final se hace inviable. O sea, nada sale, está todo ahí bloqueado y es imposible. Bueno. Venga, avanza. Seguimos, que si no... Avanza. Bueno, pues eso, hemos acabado, o sea, ahora mismo estamos todos como profesionales liberales o hemos pasado por esa parte, y hay una cosa que yo creo que nuestros compañeros se preguntarán, y yo me lo preguntaba cuando arranqué como profesional liberal, y era, ¿y yo cómo consigo que toquen a mi puerta, ¿no? Si ya no pongo ni cartel ni nadie sabe que soy arquitecto técnico liberal y puedo hacer otras cosas. O sea, ¿cómo os planteáis vosotros cuando salís fuera a la calle, cuando os dais de alta de autónomo? ¿Cómo buscáis esos clientes? No sé por dónde... No, ahora puedes empezar por ahí, así hacemos al revés. Por cierto, nos podemos interrumpir en cualquier momento también, ¿eh? No hay problema. Pues yo, como he dicho antes, lo primero que hice, pues esto, poner el cartel. No tenía ningún familiar del sector, que esto sí que de otros compañeros que ayuda bastante. O sea, mis padres y mis tíos y tal, nadie estaba en el sector. Pero tenía la suerte de estar en un pueblo pequeño
Y claro, y los maestros de obras, un pueblo eran antes unos 3.000 habitantes, ahora ya son 6 o 7.000. Y pues sí, me venían, pero más que nada en cosas de un pequeño cálculo, un presupuesto, sobre todo presupuestos. Sí, sí, para comparar. Sí. Oye, ¿esto cuánto puede costar? Sí, no, hazme el presupuesto, porque venían con el proyecto y era algo, y luego si les salía algún proyecto, incluso como en este pueblo no había ningún arquitecto, pues me lo encargaban a mí a hacer esto. No te llamaban al móvil, ¿no? Al móvil no al móvil imposible, porque ni existía, ni existía. ¿Y qué edad tenías, Tomás? Pues esto, 20, 21 años. O sea, en la C, en final de carrera, ya estaba, diríamos, apuntado a la mili porque tenía, para hacerlo voluntario, en aquellos tiempos, a lo mejor tú te acuerdas, hasta 20 años podías solicitar voluntario, porque yo lo que no quería es después me mandaran, aquellos podían mandarte a Melilla o a Sahara o por Dios sabe dónde, y para poder hacerlo voluntario, así todo, bueno, es otra historia, fui a Zaragoza, no nos desviemos, pero vamos, los primeros trabajos venían así porque era el único aparejador de este municipio y así, pero, y ya digo, currando, sábados y domingos con un tablero inclinado, que no sé si vosotros... Con la Gillette rascando el Rotring para leer y escuadras. Yo lo he hecho esto también en la carrera. En Madrid se seguía estudiando, en Madrid yo estudié en el 2009. Ah, sí. Seguía estudiando con las mesas inclinadas. Sí, nosotros también, con el Paralex y con todo. Yo no toqué el AutoCAD en toda la carrera tampoco, lo hacíamos todo a mano, hacía la asignatura de mano alzada y luego la asignatura con el Paralex y con todo. Vamos, íbamos todos con el tubo, con los planos. Hacía las distribuciones y cuando estaban, pues tenía un compañero que sí, un arquitecto y ya está. Y esto era un poco el inicio. Pues yo la verdad que al terminar de constructora, que pensaba que tendría bastantes contactos, pues no tienes tantos. Porque sí que has pasado con direcciones de obra diferentes, pero no para llegar a tener una primera cartera para ponerte por tu cuenta. Pero tuve suerte y uno de ellos sí que empecé a colaborar con su despacho. Entonces es como tener... es como un símil como... Un mecenas o algo así, ¿no? Sí, como tienen los abogados una pasantía con algún abogado experto, ¿no? Que están un tiempo en su despacho y aprenden de él, ¿no? Entonces, pues fue ese despacho de arquitectos que empecé a poco con un aparejador ya que sabía, con mucha experiencia y que sabía mucho, entonces fue ir de su mano y aprender. Y fue genial, la verdad, porque ya de golpe te viene todo la cartera de clientes de ese despacho, que ya ha trabajado lo suyo para tenerlos, ¿no? Claro. Y además mano a mano con el otro aparejador, pues sacando trabajos, o sea que la verdad que tuve suerte ahí de entrar así. Y luego ya poco a poco sí, ya te conocen de un sitio, ¿no? Exactamente, colaborar con otros arquitectos y al final ya tienes tu cartera. Pero sí. Pero, o sea, fuera de ese despacho llegaste a trabajar eso para otros arquitectos por tu cuenta, ¿no? Que no estabas solamente trabajando en el despacho. No, pero fue, digamos, fue el que te ingreso llevó, principal, ¿no? Porque sí que tenía con eso ya me bastaba. Y claro, y luego empiezas, pues un arquitecto que me ha visto, no sé qué, unas mediciones o una dirección de obra o una coordinación y empiezas así. Y sí. Muy bien. Bueno, pues a ver, como decía antes, es que cuando planteamos el inicio, nos marcamos el hito de inicio como aparejador. Yo me voy a marcar esos 3 inicios profesionales que he tenido porque en el tiempo están espaciados y por ahora muy diferentes. Cuando empecé primero como delineante, en aquella época, bueno, la informática, internet, absolutamente nada, y para buscarme la vida, aparte de colaborar con despachos de arquitectos, ¿no? Pues también compaginaba y después cuando daba clases también de dibujo sobre todo, pues he llegado a hacer de todo, desde colgar pues cartelitos y entonces anunciarme en colegios o profesor de dibujo, y he llegado, pues fíjate, pues hasta colgar en farolas, pues al lado del colegio, con la cinta, pues igual que las señoras ahora que se ofrecen para limpieza. Bueno, se ofrece aparejador.
Se ofrece, no, era profesor de dibujo en aquel momento, pero bueno, creo que los colegios o los niños que salen de un colegio evidentemente no van a ir a coger un papelito para buscar un profesor de apoyo. No era la mejor de las vías, pero lo que en aquel momento se me ocurría, que ya está. No fue fructífero, pero es lo que hacía para buscar ese trabajo. Probabas, por lo menos probabas. Ya está, intentaba todo lo que podía hacer. Una vez acabada la carrera, como también el planteamiento era, y el ideal que se estaba planteando era ese trabajo liberal, bueno, pues lo primero que intenté fue el mandar currículums a despachos de arquitectos. Bueno, toqué aquellos contactos que había tenido como delineante, pero ahí no encajaba como aparejador, no tenía esa necesidad. Recuerdo haber hecho una campaña pues, de currículums enviados por correo dentro de las posibilidades que había, limitando pues, con el coste de los sellos. Al final era a una serie de despachos, cogí aquellos que más peso podían tener dentro de las islas y también hice puerta fría. Puerta fría fue incómodo, porque muchos despachos en los cuales tenía idealizado ciertos arquitectos, pues porque la formación o por el tipo de trabajo que realizaba los tenía idealizados y decía, joder, es que quiero trabajar con este. Bueno, yo es que llegaba ya a la puerta, tocaba, me presentaba y era un poco pues como si ahora nos tocara a nuestro despacho, algunos pues más irrespetuosos que lo que creo que merecía, pero era un poco, pero que vienes a robarme el tiempo, ¿no? Entonces ahí no conseguía absolutamente nada. Pero bueno, ibas tocando, ¿no? En esa fase, pues bueno, oye, los 4 proyectitos a través de contactos, como se ha hablado, a través de los despachos en los cuales había colaborado, pero bueno, 4 proyectitos, porque como he dicho antes, muy pronto empecé ya con el trabajo en promotora, con lo cual esa fase, pues bueno, fue un intento de vender mis conocimientos, pero no especialmente fructífera y luego ya no lo necesité, ¿no? Y llegado al momento de la crisis, pues ahí ya el cambio es totalmente diferente. Entonces ya tienes que decir, me tengo que reinventar, tengo que entrar en el sector. Entras teniendo una experiencia profesional importante, pero entras con 20.000 lagunas de decir, bueno, pues oye, ¿pero cómo funciona esto? ¿Cómo funciona a nivel todo? A nivel honorarios, a nivel gestión, a nivel todo, no lo he tocado. Entonces, bueno, pues eso lo fui también exponiendo y vendiendo pues, a los contactos que podía haber tenido. Pocos, por lo que decía, porque al final arquitectos y tal, pues estaba monopolizado a nivel de la empresa en la cual trabajaba y bueno, pues fueron entrando poquito a poco. Poquito a poco. Como he dicho, como también colaboraba con la academia en la cual estudié y estaba impartiendo clases, bueno, pues al final lo que entraba era un complemento a esa otra labor, ¿no? Lo importante vino cuando estos pequeños trabajos que iban entrando, estos pequeños o primeros clientes, se iban fidelizando. Eran estos los que a través del primer trabajo, el segundo y tal, eran ellos los que ya te buscaban con un contacto, sabían que estabas allá. Por tanto, yo creo que al final el despacho, como ha salido y como yo puedo salir adelante, ha sido por la fidelización del cliente. Hasta el punto que ha llegado un momento que tampoco me he visto obligado tanto a aquel puerta fría ni a aquel ir a buscar, sino aquello de que ya te vienen a buscar porque ya hay otros medios de difusión, ahora como están en redes sociales, internet y lo que sea, quien quiere te busca, estás ahí, ¿no? Entonces ya no ha sido tan necesaria esa labor tan dura antes de tocar la puerta, oye, soy tal y vengo a buscar un trabajo, ¿no? Entonces, reitero eso, la fidelización de esos primeros clientes son las que te van aportando nuevos contactos. Y básicamente ha sido esto. Pues yo... Tú fuiste equilibrando, ¿no? Según has contado antes, sí, fuiste subiendo por un lado y por otro, pero de sí, alguna pero es manera verdad que sí, claro, es verdad que al principio también empiezas, pues lo que decía ahora Luis, de buscar contactos, saber quién conoces, quién has conocido. Y yo recuerdo un arquitecto bastante mayor que encima es familiar, lejano mío, y una tía mía me dijo, oye, pues ves a verlo, a ver qué te dice. Y nada más verme me dice, tú eres muy joven, vuelve en unos años. Ya hablaremos. Y claro, fue como un de esto de agua fría de decir, ¿cómo puede ser? Me dice, consejo, haz tarjetas. Estábamos hablando que era 2014 a lo mejor, digo, haz tarjetas. Esto es lo mejor que haz tarjetas. Y claro, me quedé, pues esto fue mi primer choque de realidad de decir, sí. ¿Dónde me he metido ahora? Pero es verdad que luego, pues sí, vas a una obra y en una obra conoces a unos, luego de esa obra sale otra cosa y te llaman y ay, necesito esto. Y luego yo empecé también colaborando mucho con otros aparejadores, de necesito un estado de mediciones, unos planos, un tal, porque también había gente un poco más mayor que no sabía usar el AutoCAD, que no sabía usar las nuevas tecnologías. A mí me ayudaron mucho para poder yo ayudar a estas cosas. Entonces, poco a poco eso, pues fueron saliendo cosas y luego la mayoría
conocidos a lo mejor que se hacían una casa, pero claro, un conocido que se hace una casa se hace una en su vida, no se hace más, entonces dices, ¿ahora qué hago más? Bueno, poco a poco. Ahora tocamos eso de la recurrencia, pero comenta tú antes. No, yo lo estaba escuchando y lo que saco en claro es que fíjate lo importante de hacer esas redes, ¿no? de buscar redes y de buscar conocidos que luego te presentan otros conocidos y vas llegando y te van llegando los trabajos o te van llamando, oye, por lo menos para que pases honorarios, y que luego hablaremos de los honorarios, que también es otro nicho, y cómo te va llegando la gente. O sea, yo veo muy importante eso, en hacer contactos, en venir al colegio, ¿no? Que muchas veces decimos, hay que venir al colegio. En el colegio al final conoces a otros compañeros que a lo mejor necesitan o conocen a alguien que necesita un aparejador, un arquitecto técnico. Entonces yo veo muy importante eso, o sea, ir abriéndote, ¿no? Ir conociendo a gente para... Bueno, ahora esto que dices esto, Antonio, me acuerdo que ha habido varios trabajos que a mí me han salido de haber hecho cursos de formación en el colegio. Claro. Que de repente te sientas al lado de alguien y hablando y te dicen, ostras, pues es que yo necesito esto, y pues bastantes trabajos así de compañeros que es de cursos, de que yo no iba por eso, iba para aprender en el curso y te sale el curso, hablamos de ferias, hay muchas ferias de la construcción, o sea, es moverte en el mundo, en el mundillo de nuestro sector, porque al final todos se conocen a todos. Este mundo es muy pequeño, parece que somos un montón, pero al final te vas moviendo un poquito incluso por la península y te conoce uno que conoce a otro, que no sé qué, y esto, no sé, muy pequeño. ¿Y creéis que ahora que ya más o menos habéis especializado, ha mejorado que los clientes que os llegan cuando os habéis especializado, o antes que cogíais cualquier cosa era más sencillo el que os llegaran los clientes? ¿Creéis que es importante la especialización dentro de vuestro trabajo, o coger cualquier cosa que llega también sirve? Y no, ya no vamos por orden, cada uno que hable. Sí, hablamos del arquitecto técnico generalista, ¿no? Que es el que coge un poquito de todo, o el que realmente se especializa, pues eso, en passive house, en promoción de lujo, si os o en informes, o eficiencia, o en no sé cuánto. Es que los compañeros que hacen todo realmente. Yo creo que aconsejo cogerlo todo, si uno tiene capacidad, porque las cosas que te parecen no rentables o malas te pueden traer una cosa buena. O sea que todo, yo he hecho de todo. Mediciones, croquis, ida, replanteos, topografía, etcétera. Todo lo que nunca he sabido decir que no. Es verdad que cuando empiezas y te especializas en algo o haces más un tipo de trabajos, pues vas mejorando como profesional, entonces tus trabajos están más depurados, son mejores, los enfocas mejor, entonces yo creo que esto es un punto de valor añadido, que yo creo que si vas tirando hacia un camino u otro y vas dejando buena huella en los diferentes clientes, pues te van buscando porque has terminado bien esa obra, o has sido un buen profesional, o les has ahorrado dinero, o la calidad de la obra es muy buena, entonces te van buscando por eso. Pero el cliente ya no vendrá si sabe que a lo mejor no lo puedes resolver. Bueno, pero igual ven otros. Claro. También a mí al menos me pasa bastante que vienen, y si yo no estoy especializada en eso, se lo paso a un compañero y le soluciono el sistema. Al menos sé que es alguien de confianza, y en vez de irse a buscar a otra persona que no conocen. Porque no podemos hacerlo todo perfecto, entonces es verdad que si llega un trabajo podemos mirar, estudiar y sacarlo, obviamente, pero es verdad que ir cogiendo un camino también es que incluso el camino que planteaba Sara, inclusive con Tomás, cuando empiezas, hemos hablado de que al final coges todo lo que te entra, tienes que hacerlo. Claro, coges todo lo que te entra. Pero claro, que sobre que si falta. Pero eso que te obliga a estar preparándote, te mueves en trabajos, pues iba a decir, bueno, donde no te sientes cómodo haciendo aquel trabajo, te formas. Y luego, claro, el bagaje profesional ya te va especializando por el camino que sea, y al final vas haciendo esa selección. Es verdad que la mejora, la formación, la especialización que conlleva, que te sientes mucho más cómodo en aquello que estás haciendo. Claro. Y además te puedes convertir en referente hacia tu cliente. Entonces, bien, se selecciona también al cliente. Hay clientes que te van a venir a buscar por esa especialización, y también puede haber otros clientes que, depende a qué te dediques, pues te vendrán simplemente a buscar, pues porque eres aparejador, y buscando a lo mejor, luego hablaremos de honorarios, como decíais, pero te vendrán a buscar no por tu especialización ni por tu saber, sino buscando un técnico que les sea barato. Pero bueno, yo soy partidario también de esa especialización cuando tienes oportunidad, porque esa es la que te posiciona pues delante del cliente, ante la competencia, y al final, pues, te digo, te sientes mucho más cómodo en el día a día, porque
te mueves en aquello que controlas. Prefiero no volver a los inicios cuando tenías que tocarlo todo y al final vas tan incómodo que dices, estoy haciendo esto, pero es que no sé qué estoy haciendo. Claro. Eso es incómodo. Yo por mi parte sí que he terminado especializado en hacer solo dirección de ejecución de obra después de haber hecho un montón de cosas y yo creo que para mí me ha servido porque al final yo si me duele la rodilla pues no quiero ir a un cardiólogo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí es un poquito, si la gente necesita algo especializado pues te va a buscar como especialista, pero sí que es verdad que es que vale un pan roto y para un descosido, entonces hay compañeros que prefieren coger de todo y eso es una opción. Pero hablando un poquito de esta variabilidad, vosotros habéis, o mejor dicho, vosotros habéis escogido cuál es vuestro cliente, ¿habéis pensado cuál es el cliente? Independientemente de que os lleguen muchas cosas, pocas, diferentes, pero tenéis un cliente objetivo y además voy a hacer la pregunta en general. ¿Habéis pensado, os habéis parado a reflexionar, este es el cliente al que yo quiero llegar y para llegar a este cliente tengo que hacer esto, esto, esto y esto? ¿O simplemente estáis y cualquier cliente que llegue sirve? ¿Cuál es vuestro cliente? ¿Cuál es vuestro cliente? ¿Lo sabríais decir? Y tampoco vamos por orden, ¿eh? Incluso por allí sí. Lanzamos el micro y lo comentáis, ¿eh? Veo que no lo habéis reflexionado mucho. No, pues tenéis que salir de aquí y reflexionar esta tarde. Yo creo que lo importante es el Espera. Así nos dices tu nombre y nos lo cuentas. Soy Lucía. Yo soy el azafato. Yo creo que lo más importante es el trato humano, ¿no? Porque hay ciertos clientes que por tener el rol de cliente ya se piensan que te pueden tratar como quieran. Entonces no un cliente de un tipo de trabajo, sino para mí lo importante es que el cliente que te toque sea persona. Vale. Perfecto. ¿Tú quieres decir algo también? No, yo simplemente estoy en esta primera fase en la que estamos comentando hoy. Justo ahora me estoy iniciando y precisamente estoy aquí por eso. Entonces, nada, yo ahora mismo mi circunstancia es coger todo lo que... Claro, hay que comer. Y ya con el tiempo, pues, saber qué es lo que quieres y fundamental. Fenomenal, muy bien. ¿Y por aquí sabéis cuál es vuestro...? ¿Sí? Espera. Nada, yo soy José y sí, nosotros sí que hemos tenido que especializarnos en un cliente objetivo y hemos tenido que atajar por dónde llegar más pronto hacia ese cliente y cómo coger un poco más de volumen, cómo coger un poco más de audiencia, cómo especializarnos en el sector en el que estamos para hacer reclamo y que ese cliente se sienta cómodo con nosotros y sepa que tiene un profesional detrás que le va a atender como toca. ¿Y cómo habéis hecho eso? ¿Qué eso es lo... ¿Cómo habéis enfocado eso para llegar a ese cliente? Claro, al final nosotros damos un servicio y ese servicio tiene que cubrir unas necesidades que tiene un cliente. Que es, en este caso nosotros trabajamos para comunidades de propietarios, administradores de fincas, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es mucha comunicación, intentamos que vengan y les enseñamos cómo funciona lo que nosotros hacemos, para que ellos también hagan divulgación, puedan entender el sistema y cómo funcionamos y que tenga detrás un respaldo como nuestra empresa para que se sientan cómodos y puedan llamarnos. Creo que ha dicho una palabra clave que es súper importante, es el tema de que hacen mucha comunicación porque han escogido un cliente y comunican para el cliente. Se han dirigido hacia el cliente. Yo creo que ese es un punto clave que hay que anotarlo. Bueno, me he ido con el micro, ¿queréis decir algo más? Fran, ¿tú quieres decir algo? No, si quieres compartimos esto. No te preocupes. No. ¿Y vosotros sabéis? Mira, sí, yo tengo otro cliente. Mi cliente, yo creo que me gusta enfocarme hacia allí, son los arquitectos. Ajá. O sea, de arquitectos y despachos de arquitectura, porque ellos suelen tener proyectos grandes o pequeños, o casos pero peculiares, ¿no? Casos peculiares. Recurrentes. Porque sí, al final un cliente, el cliente final se hace una casa en su vida. Claro. Y ese es complicado que se haga dos. Ese despacho va buscando, ese despacho ya hace esa búsqueda de clientes y yo simplemente teniendo varios arquitectos o clientes profesionales, pues ya me van llamando de un sitio o de otro. O sea que ese sería para mí mi cliente y hay que cuidarlo, ¿no? Y es el que me pide pues un estado de mediciones, la coordinación, la dirección y tal. Y además
ese cliente, como decían, que hay que cuidarlo y que hay que siempre luego demostrar que eres buen profesional para que te vuelva a llamar. Entonces, cuando ya tienes ese mercado hecho, ya como seguir. Entonces te propone el arquitecto, te propone a claro, ti como siempre, directora de ejecución y no conoces, claro, porque de antemano no conoces el promotor. No, lo conozco luego al empezar. Después. Porque ese arquitecto sabe que el presupuesto se va a llevar a cabo más o menos dentro de el baremo que hemos hablado, que se va a ejecutar más o menos en el tiempo que hemos dicho. Entonces, si sabe que yo como dirección de ejecución le voy a resolver muchos problemas, no tendrá, se va a ajustar a proyecto, no tendrá líos, pues te va llamando. Claro, es que sí que es verdad que a día de hoy el cliente final contacta antes con el arquitecto que con el arquitecto técnico. Entonces, claro, yo no sé antes cómo sería, que posiblemente contactaría con el arquitecto técnico. En mi caso era diferente. Sí, porque el sitio donde estaba yo no había arquitecto. Claro, o sea, te llamaban a ti antes para que tú no conocía ningún arquitecto, claro, era un poco al revés. Pero en este caso yo buscaba un arquitecto que me hiciera quedar bien, porque claro, aunque no eso es al revés. O sea, y alguna vez acababa mal con el arquitecto y digo, ¿y por qué me has traído este arquitecto? Y me sabe mal, lo siento. Vale. Muy bien. ¿Vosotros tenéis cliente objetivo o...? Sí, bueno, nosotros lo que pasa Pero que... meditado, un cliente que digas, este es... Nosotros lo que pasa es que en esa diversificación hemos acabado moviendo pues dos ramas, iba a decir, de profesión y de negocio, ¿no? Una de ellas, como dirección facultativa, lo que hablábamos y también coincidió con Inmaculada, nos estaba diciendo, buscamos al arquitecto y a través del arquitecto pues conseguimos pues ese tipo de trabajos, dirección de obra, porque en ocasiones no podemos llegar al promotor y el que más nos conoce precisamente es ese contacto, el arquitecto, que es con el que te fidelizas y con el que vas repitiendo. Con ese cliente, pues un cliente ideal que ahí te busca pues por ese bagaje, por ese currículum, pues por esa labor profesional que tienes. Por otra parte, tenemos otra división, y coincido con José que compartimos en el tema de comunidades, que ahora sí que te he reconocido después de la intervención, antes no lo ubicaba, pues también compartimos esa clientela de comunidades de propietarios, en este caso, inspección técnica de edificios. Las inspecciones nos entraron en el despacho hace un tiempo, nos especializamos en ello, pero es... la antítesis del cliente que comentaba antes, el que nos busca para una inspección técnica de un edificio, pues poco le interesa el bagaje profesional que podamos tener o la experiencia, si no, bueno, estamos ahí evidentemente, solventamos esa necesidad que tiene, pero al final tienes que estar con unas necesidades, con una, solventar la necesidad, pero lo que buscas son unos honorarios y una forma de gestión rápida y precio, ¿no? Por tanto, tenemos esos dos clientes y de hecho decidimos en su momento separar la marca para no mezclar un trabajo con otro, mantenemos dos marcas en el despacho diferenciadas, incluso diría hasta dos webs diferenciadas, una enfocada al cliente, pues eso, que nos busca para un servicio concreto que no se va a fidelizar y que no va a repetir, ¿vale? Y algunas a veces pues, podemos llevar a administradores y tal, y la otra, que es donde sí se nos busca para esa dirección de obra, para ese desarrollo un poco que se nos busca más por el bagaje, por el prestigio que podemos tener. Yo en mi caso, la verdad que mi cliente principal también son arquitectos, pero empiezo a tener alguna promotora y me doy cuenta que tratar directamente con el promotor es muy diferente. Y luego también, al final, no dependes del arquitecto, porque ya me ha pasado alguna vez que luego el promotor y el arquitecto no han llegado a un acuerdo o ha habido cualquier problema, al final tú también te ves salpicado por eso. Formas parte del equipo del arquitecto, te guste o no su forma de trabajar porque al final él te ha metido allí, y me siento bastante más cómoda ahora en esta posición porque dices, pues ya trato con el cliente yo directamente, sé cómo funcionan las cosas, si tienes un arquitecto de confianza que también trabajes muchísimo mejor, pero es verdad lo que dice Inma, que es más fácil porque ya ellos te meten en la obra y no tienes que tú preocuparte. Pero luego tiene esta otra parte que dices, bueno, pues a algún que otro arquitecto pues te sale bien, otros no tanto. Y sí que realmente ahora creo que mi objetivo está más enfocado a... Es verdad que no tengo la estrategia, como decís vosotros, todavía tal, pero el si pensamiento está sabiendo cuál es tu cliente, claro, o sea, al final es un paso ya. Preguntaros cuál es vuestro cliente, sobre todo también para cómo dirigir la comunicación hacia vuestro cliente para conseguir más trabajo. O sea, eso es lo que me parece difícil, el decir cómo comunico, qué estrategia sigo yo para que venga este cliente y no venga a lo mejor otro que a lo mejor no me interesa tanto, ¿no? Entonces...
¿Cómo enseñas tu trabajo a tu cliente objetivo, ¿no? Para que vea lo que realmente haces, los problemas que tú puedes llegar a resolverle y que ese cliente objetivo te toque a ti la puerta en vez de tú ir a buscarlo a él? Eso es lo ideal. Y una cosa súper difícil cuando eliges el cliente, yo también me dirijo a arquitectos, precisamente también por la recurrencia, porque bueno, he conseguido llegar a ese nicho. Y una de las cosas más difíciles que me costó aprender y que creo que debería ser de primero de carrera es el saber decir no al que no es tu cliente. Porque si tú decides que tu cliente es este, pues oye, dile que no a los demás, ¿no? Pero ese decir no nos cuesta mucho y yo creo que es súper importante, porque si no, no te deja enfocarte, ¿no? Si yo quiero ir hacia aquí y me viene alguien por aquí, pues me estoy desviando. Yo creo que tenemos que ser valientes y decir que no a las cosas que no van dentro de nuestra estrategia. Eso siempre que estemos comiendo ya, ¿eh? Lo primero hay que comer y luego ya tiramos por ahí. Pero ya que lo ha comentado también Antonio, el tema de las redes sociales y todo eso, hoy en día la comunicación, cuando ya tienes ese cliente, hoy en día tenemos que estar ahí. ¿Vosotros hacéis uso evidentemente, seguramente sí, cuelgo las fotos, tal, pero hacéis un uso estratégico, hacéis un uso pensado, meditado, de cómo quiero comunicar, dónde voy a comunicar, dónde está mi cliente, por qué pongo esta foto y no pongo esta otra, por qué la pongo, todo ese tipo de cosas. Y también quiero hacer extensivo la pregunta, porque claro, los que sois más jóvenes, todo esto ya lo estáis, ya habéis salido con todas estas cosas. Pero a lo mejor lo hemos tenido que aprender. Claro, pero antes, y además creo que era con Frank que estábamos hablando que teníamos nativos, no, lo hablé ayer en la cena, teníamos nativos digitales, analfabetos digitales, ¿no? Porque habéis nacido con las redes, pero mucha gente no sabe hacer uso de esas redes. Cuelgo mi cara haciendo no sé cuántos, pero no tenéis una visión estratégica de las redes las voy a hacer servir profesionalmente para llegar a quien yo quiero llegar. Ostras, al final he hablado yo. Sí, sí. Es que al final se me va. Te lía. ¿Qué pensáis de esta lucubración que acabo de hacer? ¿Vosotros las usáis de esta manera estratégica? No, yo, la verdad es que no tengo tiempo material para poder... o sea, sí, me gustaría ¿Pero crees que es hacerlo, importante? O sea, pero lo creo fundamental. ¿Crees que es fundamental? Sí. ¿Crees que si tuvieras la capacidad económica de invertir en eso tendrías una persona que o sea, te vale la pena? Creo que ahora mismo también yo tengo una situación personal y familiar que no puedo dedicarme ahora mucho a mi trabajo, lo tengo un poco compagino más y no es mi intención, pero sí que la idea es cuando vuelva a reincorporarme totalmente otra vez a mi vida profesional, es una de las cosas primeras que creo que considero que se debería hacer, el ponerte, claro, hacer una estrategia y hacerlo, porque si no es más difícil. Claro. Bueno, nosotros estamos verdes en este tema, pero hemos iniciado, desde hace unos meses nos hemos iniciado un poco más o ya de forma más organizada en el tema redes. He tenido puntos cuando ha habido alguna necesidad, pues aquello que uno piensa en redes sociales, y yo voy a las redes ahora y veo pues que era muy activo pues un periodo de unos meses hace 5 años, otro que se me ocurrió tanto y tal, y ahora hace unos meses que sí que estamos un poco más activos en este tema, y además lo aconsejo, quiero decir, a ver, porque nos hemos reactivado un poco por la necesidad de dar a conocer ese trabajo que estábamos haciendo, porque estábamos hablando de que el trabajo te va llegando, te van buscando, pero es verdad que hay un crecimiento de despacho, un crecimiento humano, y la red hay que mantenerla, tienes que dar a conocer todo eso. Y debo decir que a corto plazo nos ha supuesto un trabajo, también nos hemos conseguido los fondos de Generation para las ayudas ya ahora de digitalización y redes, y estamos también con ello, con mejoras en la web, que en su momento las creé yo, y ahora pues estamos en mejoras en este sentido. Y el tema redes, pues bueno, llevamos unos meses activos y pienso que ya están siendo de provecho, quiero decir, a través de las redes, a través de la presencia en los medios, pues hemos conseguido en los últimos meses, pues contactos en medios de comunicación, hemos empezado a intervenir y colaborar, pues ahora, en IB3, en televisión, radio, prensa, ha venido al despacho, y de hecho yo creo que el hecho de que hoy esté aquí es porque hace un tiempo que estoy vendiendo el trabajo que se está desarrollando. Yo también. Es esa comunicación, es decir, y me está pasando, y hay clientes o medios que se están poniendo en contacto con nosotros porque nos han visto ahí. Claro. Y esto hace unos meses no lo sabía nadie, no sabía qué hacíamos, no sabía qué proyecto desarrollábamos. Desarrollamos un trabajo, quedaba en el despacho y no vamos a conocer a nadie. Claro. Yo voy a hacer un inciso antes de dar la palabra a Inma o a quien quiera,
que antes se mencionaba el tema de la puerta fría, que te ibas a llamar a puerta fría y dices, hola, eso tal. Sin embargo, ahora, con las redes sociales, si tienes esa actividad, a mí me ha pasado de ir a algún sitio y decir, me apetece trabajar con este estudio, tocar la puerta y decir, hombre, tú eres Enrique. Y ya te cambia un poquito, esa puerta fría ya no es tan fría, ¿no? Entonces ayuda a que ya te tengan situado, te he visto en algún sitio, haces cosas, oye, pues pasa, vamos a hablar, ¿no? Y yo creo que eso también aporta el estar en redes sociales. ¿Un especialista que os lleva todo esto? Ahora vamos a ver, yo he buscado ese hueco, nos lleva un tiempo, al final buscas el hueco y ¿cuándo tienes el momento para dedicarte a esto? Por la noche y programas. Yo programo en fin de semana por la noche las publicaciones que quiero desarrollar, son variadas y ahora con las ayudas y la Fondo Next Generation sí que tenemos una persona que crea contenidos. Bueno, pues es una publicación que nos generan ahora, pues lo que hemos contratado, una publicación semanal, pero el resto ya lo cubro yo pues con situaciones de despacho, tratamos de ser un poco variados en aquello, sobre todo obras que se van realizando y en ese día a día pues funciones propias nuestras, pues bueno, ya no tanto la foto de detalle del trabajo que está haciendo, pero situaciones a veces incluso personales, en alguna visita de obra, alguna fotografía un poco creativa que nos pueda salir durante la obra, y sí dejo de vez en cuando pues reflejo de algún proyecto realizado, algún proyecto en marcha, para que quede un poco de éxito, que al final sí, al final lo que sueltas es un currículum que tú lo tienes allá y dices, bueno, oye, lo dejo caer ahí. Quien quiera que lo vea y quien no. Y sobre todo porque dejas esa huella digital, creo en ello, que cuando te busquen, estás ahí, te van a buscar y van a decir, wow, pues mira, la acabo de conocer ahora, pero es que mira todo lo que ha hecho, o mira lo que nos está contando. Entonces, bueno, vamos trabajando. Nosotros publicamos ahora simplemente una vez, bueno, simplemente, no hacemos nada, publicamos una vez al día algún contenido y ya os digo, yo lo que hago es planifico la semana, lo hago el fin de semana y ya tengo toda la planificación realizada. Si luego hay alguna circunstancia durante la semana que me parece interesante, pues completo lo que he previsto. Pero sí, nos hemos introducido en este tema y feliz de haberlo hecho. Bueno, para una empresa es una visión totalmente diferente que un autónomo. No, lo que dice María, que no tienes tiempo, ¿no? A veces estás trabajando tanto que al final descuidas un poco esa imagen. Yo al menos, lo que sí intenté al principio es hacerme una imagen de marca. O sea, ponerme mi logo y mis cosas bien hechas, mis facturas, presupuestos con una imagen, ¿no? Y eso ya te da una imagen más profesional delante de tu cliente. Y luego sí que de redes sociales sí que me metí en Instagram y creé una cuenta profesional y sí que he ido colgando, pues eso, casos de éxito, obras terminadas, algunas fotos de finales de obra bonitas y algunas de detalles constructivos o cosas así. Pero es verdad que yo me he quedado un poco más con la imagen de marca y tenerla bien hecha y no darle tanta importancia, es verdad, a la visión en redes, porque he pensado que mi cliente final a lo mejor lo buscaba más a lo mejor con el boca a boca o por experiencias previas. Al final, si tú sabes dónde está tu cliente y no está ahí, pues oye, pues no es el sitio. Pero bueno, hablamos de Instagram, como está en el bueno, LinkedIn, sí, claro. ¿Por ahí cómo vamos? Bueno, pues, esto ya me pilla a mano izquierda y además ni quiero aprender. Ya no toca. Que voy a aprovechar. Pues enseñar lo que hiciste en su día. Sí, pero tendría muchísimo valor, ¿eh? Yo creo que no ha dejado de existir la recomendación. Y claro. Y para mí que continúa, porque, a ver, ¿conoces a alguien, algún aparejador, arquitecto, arquitecta técnica que me pueda solucionar? Y entonces, sí, que entre otros, o vienen a mí, y yo mejor estoy pensando, y vete a aquel joven o aquella chica joven que lo va a solucionar. Y creo que esto no deja, sigue funcionando. Sí. O sea, aparte de las redes y tal, y mucha gente de mi generación, pues cree más en una recomendación que en otra cosa. Y voy a aprovechar, enlazando con esto, de que yo me he encontrado, mejor hace 20 años o tal, que encargaban el proyecto a un arquitecto y el arquitecto ponía el aparejador y un poco, como que ha dicho Inma, o sea, contradiciendo un poco. Claro, había despachos de arquitectos que tenían aparejadores o arquitectos técnicos trabajando gratis, haciendo mediciones, no sé si hoy existe,
a condición de que darían obras de que sí, existía esto, no sé si lo habéis vivido. Todavía existe, te dicen, si haces las mediciones te doy la obra. Sí. Exacto, pero y otras mediciones de otros proyectos. Esto ya no y había algún cliente, lo digo para los jóvenes, y me decía, bueno, el arquitecto me ha puesto este aparejador. Y yo le decía, pero tú puedes nombrar el aparejador que quieras. Ah, sí, no sabía que podía yo nombrar. O sea, que les venía impuesto. Esto era importante, creo que ya ha dejado de existir, afortunadamente, pero yo he vivido esta época. Que, claro, le ponían el aparejador que no les gustaba, impuesto. Y pensaban que era obligatorio coger el aparejador que les nombraba el arquitecto. No sé, yo en cuanto a redes, o sea, sí que comparto lo del boca a boca, que es muy importante, el tener esos círculos de contacto, ¿no? que al final te dan a conocer, pero el hecho de tener las redes sociales te hace llegar mucho más allá de tus contactos, que eso es lo bueno que tiene las redes sociales, de que realmente te estás presentando a un mundo, ¿no? A todo el mundo, mucho más grande, y va viendo pues eso, que tu día a día, cómo lo haces, esos pequeños fallos que puedes tener, también comunicarlos, hay que comunicarlo todo, yo creo que es muy importante. Y sobre todo porque, como bien has dicho, al final estás ahí, estás en la red. En el momento que alguien busca, oye, ¿quién es Ana? La huella digital, salgo por aquí, por aquí, por allí, sales por todos los sitios, ¿vale? Y te pueden localizar, pues no sé lo que ha hecho, pero está en muchos sitios. Ya no miran tu currículum, miran tu LinkedIn quizá, ¿no? Y eso es importante. Y eso... Sí. Bueno, el LinkedIn también actualizado y al día también. Hombre, sí, eso es importante. Sí, no vale, tenerlo actualizado o eso o no tenerlo. Exacto, sí, porque si no... ¿Alguno lo ha petado? ¿Alguno en redes se ha dicho, buah, eso... Espera. Hombre, a lo mejor alguno ha publicado y ha dicho, buah, mira, me voy a Andorra. Lo primero confesarme que soy un infiltrado, yo soy arquitecto. Pero bueno, ha venido aquí a ver qué es vuestro cliente. Luego le damos una tarjeta, Luego le damos una tarjeta, me lo pido. Yo soy de la opinión que somos profesiones que tenemos que estar preguntando. No, me parece súper interesante, a mí la dirección de ejecución me encanta y eso sería así, ¿no? Pero referente al tema de la comunicación, claro, creo que es importante saber cuál es tu capacidad. Yo tengo un estudio de arquitectura, como pequeñito, que me empecé hace poco tiempo, pero claro, tienes que saber cuál es tu capacidad de... Porque si tú me has llamado muchas veces, oye, el SEO y toda esta historia, digo, no me interesa porque si me llegan muchos clientes no lo voy a poder atender y puedes morir de éxito. Entonces, tienes que saber un poco en qué baremo estás para saber si puedes ofrecer más de lo que tienes o tienes que crecer primero y tener una plantilla para poder después captar más clientes, ¿no? Porque si te entran muchísimos clientes por la puerta y los atienden mal, al final boca a boca va a ser el malo, oye, no, el crecimiento ordenado, ¿no? En cuanto al tema del crecimiento, que es una súper interesante porque al final podemos elegir crecer en volumen o crecer en precio. A lo mejor cuando tú consigues crecer y te has creado una marca, pues oye, yo voy a tener los mismos clientes, pero les voy a cobrar más, porque al final quieren venir conmigo y eso también es un punto súper importante, lo que hablaba antes de la marca, que tú te ayuda el generar esa marca para tocar una puerta y decir, oye, si yo quería trabajar contigo, no, si venía yo a por ti, pues al final eso es importante. A mí me gustaría, tenemos un profesional de la comunicación y me gustaría que dieras 2 tips. Ya me has pillado. Fran se dedica a la comunicación, ¿vale? Y entonces, aunque sean 2 minutos, a los profesionales de aquí nos hace mucha falta que los profesionales de la comunicación, aunque sean 2 tips rápidos. Dame un micro y verás. Buenas tardes. aparte de profesional de comunicación, soy admirador del mundo de la arquitectura. Trabajo con arquitectos y mi hijo está estudiando arquitectura, o sea que... en cuanto ya te vale, sabiendo lo que hay y enmendar la arquitectura, ¿no? Pero vamos, que estoy dentro del sector. Lo que quiero decir es que lo de las redes muy bien, pero hay que pensar un poquito más allá. Yo lo llamo el ecosistema digital. Si mañana se cae Instagram o cierra Facebook, nos quedamos sin nada. Lo más importante son los contactos, que hablábamos antes del boca a boca, pero los contactos digitales. Captar correos electrónicos, captar SMS, captar una lista de correo, inventarse una newsletter informal, contando cualquier cosa, no con una perspectiva profesional, pero sí, porque cuando nos dirigimos a una red social lo queremos, muchas veces nos vamos en un momento de desahogo, de entretenimiento, no es a veces para trabajar, como LinkedIn, pero otras muchas es para entretenerse. Entonces, si me estás contando un rollo profesional, por mucho que seas un
un primer espada, pues a lo mejor no estés aburriendo. Hay que buscar siempre un toque diferenciador, fresco, cercano, divertido, transgresor, y eso cuesta. Por eso yo no me dedico al mundo de la arquitectura técnica, me dedico a la comunicación. Quiero decir que zapatero en tus zapatos. Está muy bien que tú te tires el fin de semana subiendo, pero hombre, dedica esas horas a tu vida privada y dale de comer. Todo el mundo hemos empezado por ahí, por toquetear, además es muy fácil y se aprende rápidamente, es una gran... Y para acabar simplemente eso, utilizar unas buenas herramientas digitales, buenos teléfonos, porque la calidad es muy importante a la hora de comunicar, y vuestro trabajo además más todavía, y entonces tener un buen teléfono, una buena cámara de fotos, tener un buen copy, un buen texto, nada falta de fotografía por supuesto, e intentar transmitir la esencia, ya para acabar, la autenticidad, vuestros errores y vuestros aciertos, que así con esa naturalidad que conocéis a Antonio y a Enrique, hacen gala de ella y por eso es una de las llaves de su éxito. Y a vuestra disposición. Luego repartes tarjetas. Yo quería hacer una pregunta, ya que aprovechando... Vamos a ello. ¿Qué opinas? Porque yo me he encontrado también con como la dualidad de decir, ¿qué hago? ¿Pongo esta foto pero es bonita o no es bonita? ¿O será peor ponerlo que no ¿sabes? Al final esto me parece complicado saber qué contenido pones. Yo soy, aparte de comunicación, soy fotógrafo también, entonces a mí también me hago muchas esas preguntas y luego te das cuenta de que la gente es que sube cualquier cosa. Claro. Es decir, que incluso se lleva, y permitirme atrevimiento, lo cutre. Lo cutre porque, enlazo con lo que decía antes, la autenticidad muchas veces es la inmediatez, es el improvisado, que entonces no tiene esa mirada tan precisa que tenemos otros profesionales, ¿no? que nos preocupamos por esas cosas. Entonces, no te lo pienses, no tengas una inacción por análisis por análisis. Exacto, no hagas eso, da igual, tira adelante. Una, otra. Poco a poco vas encontrando tu voz, vas encontrando tu mirada, vas encontrando tu ritmo y poco a poco irás madurando. También una cosa que os quiero decir es que las redes sociales van muy lentas. Si queréis arrancar ahora, empezarás a tener éxito dentro de un par de años. Es decir, que es sembrar, y aparte son negocios, ellos quieren que inviertas dinerito. Por lo cual, si simplemente publicas y ya está, no haces nada. Tienes que meter un poco de dinerito, hacer públicos objetivos, ir escarbando poco a poco, y dentro de 2 años dirás, ostras, lo que tengo que aquí. Pero claro, has estado sembrando durante muchísimo tiempo, es una carrera de fondo, ¿no? Y obviamente hay sectores que triunfan mucho, pues el maquillaje, la moda, el vestuario, los gimnasios, los bikinis, los tatuajes, todo eso mola muchísimo, y lo visual, los viajes. Hay otras profesiones que lo tienen más complicado, enseñarse en redes sociales, pero bueno, ahí os tiro un guante, ¿no? Un reto para ser creativos, improvisar y sobre todo mirar qué hacen fuera de aquí, qué hacen otros profesionales. O también mezclar unas tendencias que hace un determinado profesional, a ver si puedo hacer yo algo parecido, pero en mi sector. Y la verdad es que los making of funcionan muy bien, los cómo he hecho esto, y mancharse. Hay una cuenta que se dedica a limpiar, no sé si habéis visto, limpiar alfombras. Están limpiando alfombras. Sí. Ay, sí. Es vida. Sí. Mi marido está enganchadísimo a eso, está todo el día. A partir de eso ya... ¿Quién se puede triunfar? Bueno, nosotros tenemos en nuestro sector es algo, o sea, es un sector muy visual, o sea, que tenemos un nicho muy bueno para podérselo mostrar al resto del público, y lo que, como ha dicho Fran, tenemos que buscar el cómo, ¿no? Y el hacerlo diferente al resto de compañeros, ¿no? Para destacar sobre el resto. Enrique lleva muchísimos años dedicado a picar piedra. A mucha piedra y tiene ahora su forma de hacerlo, y cada uno podemos encontrar nuestra forma de hacerlo, ¿vale? Para enganchar a la gente y que la gente al final no... Una de las cosas que ha dicho Fran, enganchando con lo que has dicho tú, que al final tienen que ser fotos bonitas y tal, pero a lo mejor resulta que si tu cliente es arquitecto necesitará tener unas fotos mucho más cuidadas y tal, pero si tu cliente es la persona que se va a hacer una casita tal, a lo mejor necesita humanizar tu marca, y entonces tienes que publicar cosas que no son tan perfectas con la línea en tal, sino que eres la persona que va a hablar con otra persona. Entonces, por eso es tan importante el escoger el cliente, y dirigirte bien a ese cliente. Claro. Y hay otra cosa que es, al final, o sea, el primero, como hemos dicho, hay que comer,
Luego podemos elegir a nuestro cliente y un tercer paso que es delegar, ¿vale? Nosotros, pues mira, hoy hemos delegado todo el tema de la comunicación y de la imagen y por eso está Frank aquí echándonos comunicar, que aquí nos tomamos esto... Echándonos, no te creas, pero bueno, al final no llegamos a todo y necesitamos que nos echen una mano. Entonces llegó un momento que dice, pues mira, voy a invertir un poco en esto porque creo que me va a ayudar a seguir creciendo. Entonces decidimos, pues... Cato Frank, cato el guante y trataré de liberalizar el fin de semana para otros asuntos. De casa a la familia, que te lo agradecerá. No trabaja él. Oye, tendríamos que ir enfocando un tema que va a abrir un poquito más de debate también, porque es que si no, primero que no cogemos los aviones que tenemos previstos. También. Esa es otra, bueno, nos quedamos a dormir y ya está. Claro. Y tocamos piedra, y yo creo que no nos podemos ir de aquí sin hablar del tema de horarios. ¿Vale? El tema de horarios yo siempre no lo relaciono tanto con precio, sino que lo relaciono más con el valor que soy capaz de aportar al cliente para que quiera pagarme los honorarios que yo quiero cobrar. Entonces yo creo que es el enfoque que hace mucho tiempo creo que es el que me ha funcionado, pero pues me gustaría conocer vuestras opiniones, porque claro, al final el ir a un cliente y pedirle unos honorarios pues siempre va a parecerle que es caro o no, o cómo hacéis vosotros, ¿no? Para enfrentaros a ese momento de mi trabajo vale tanto y sobre todo, ¿cómo calculáis? Claro, yo calculáis por ahí, sobre todo que cuando arrancas dices, ¿cuánto vale mi trabajo? O sea, no sabes valorarte, nadie te ha enseñado a valorarte tu trabajo, no sabes en quién fijarte, ¿no? Para decir, bueno, si esto lo haces así, yo también me lo voy a hacer así. Te da vergüenza preguntar a tu compañero, oye, ¿tú qué cobras por una dirección de obra? Eso nos ha pasado a todos. Pues que el valor de cada persona tampoco es lo mismo, lo que aporta cada uno. Entonces, a lo mejor, un compañero cobra esto, pero es muy complicado. Es lo que dice Antonio, pero que al principio no te valoras, no valoras el trabajo que haces y tienes miedo de pedir, ¿no? Porque eres joven, eres inexperto y no sabes qué pedir. Entonces yo creo que el colegio está allí para darte una mano, ¿no? Yo me colegié pronto porque tuve que hacer el grado de edificación, entonces te obligaban a colegiarte y la verdad que ha servido de mucho porque estas dudas que tienes miedo, es verdad que siempre te da miedo, pero una orientación en cuanto a honorarios, rangos, sobre todo de precios y tal, el colegio siempre ha estado allí para tal. Luego lo que dice Enrique, luego ya te vas especializando y dices, yo a esto quiero cobrar más porque lo valgo, porque yo lo hago. El traumatólogo Entonces ya primero haces unas bases, ¿no? Algo mínimo y luego ya vas diciendo, bueno, según si inviertes en programas o inviertes en tal, tienes que ir subiendo tus honorarios en función de lo que haces. Por ahí, bueno, yo viví la época de que el colegio publicaba los honorarios, o sea que, y esto iba muy bien, porque pedías a uno, te daba un precio, pedías a otro, te daba el mismo precio, y esto funcionaba. Entonces te elegían no por precio, sino por el valor que aportabas, o sea que el precio era secundario. Cuando se liberalizan los honorarios, yo he echado en falta un poco que el colegio, pero parece ser que no lo podía hacer. Yo también fui vocal durante 2 años de la Junta de Gobierno, pero es ilegal. Pero por lo menos recomendaciones parece que se podían haber hecho, pero no sé, no se han hecho o no me he enterado. Más que recomendaciones, igual enseñar a valorar. Claro. Sí, es otra cosa. Una cosa es recomendarte, otra cosa es decirte. Entonces, ¿cómo he actuado después de esta época? Pues yo he valorado mi trabajo y me han dicho, no, es que el otro fulanito lo hace más barato, pues vete a él. O sea, que totalmente de acuerdo, no bajar el precio. Cuando estás empezando y tienes que comer, el pasárselo a fulanito no es tan fácil, ¿sabes? Pero a veces te cuesta dinero. No, claro, pero es lo que hay que enseñar. Por eso tienes que saber cuál es tu coste, porque para saber en qué punto pierdes dinero, porque si no estás trabajando y cada día que trabajas has perdido dinero. Claro. Sí. Pero después ha vuelto a lo mejor este cliente te lo había tener que haber dado a ti este trabajo porque vosotros me ha fallado. Ese es el problema, que no se suele hacer a lo largo de su vida. Exacto. Cuando empezamos, claro, la duda que puede tener cualquiera ahora, y claro, los medios son otros, ¿no? Pero cuando empiezas y hablamos de la diversificación, ya no solo cuánto tiempo te va a llevar un trabajo, que tú valores tu trabajo, sino también conoces el mercado. Es decir, bueno, no te puedes, no vas a entrar a un cliente con unos honorarios desorbitados cuando estás entrando, tienes que entrar a todo y conocer ese mercado.
tú lo has dicho, cuesta mucho decir a una persona que cobras por un trabajo. Entonces, bueno, pues, ¿cómo hemos tenido que indagar en ese sentido pues más de uno en su día? Preguntando, evidentemente, hablabas de colegio, compañeros o incluso foros. Que ahora hay, pues solo arquitectura, o no sé, te metes por estos foros y al final, para según qué tipo de trabajo, pues al final vas viendo la opinión de otros profesionales y dices, bueno, ya está, ya veo un poco por dónde va el mercado, ahora yo ya me posiciono. Quiero ser barato, quiero ser caro, me voy a valorar, pero al menos sé cómo está, porque un desconocimiento de mercado hace que... A mí me gusta siempre diferenciar caro y barato de precio alto y precio bajo, porque no es lo mismo precio alto que caro. Yo creo que es un matiz que no lo podemos desarrollar porque no nos da tiempo, pero meditadlo, que tiene miga. Alguna vez, perdón, estabais hablando también luego de cuando tú te posicionas en el trabajo que vas a desarrollar, luego ya no es la cuantía, ya es el valor que le des. Claro. Puedes pasar un presupuesto y un presupuesto dice, oye, dirección de obra, o te voy a hacer esto, y tú en tu presupuesto puedes decir, no, pero es que mi servicio es este. Te hago una gestión integral y te voy a hacer gestión económica, te voy a hacer la gestión de un principio y licencias y contrato a la constructora y todos los controles que quieras. Vale, pues este es mi servicio. Y ya cuando compares con un presupuesto de otro compañero en ese momento, competencia contigo, ya vale, oye, pues lo que estabas hablando antes, y caro o barato. Es decir, voy a pagar esta cantidad, pero ¿por qué servicio? ¿Cuánta dedicación? Sí, entonces ahora ya es cuando tú sí, ya... Luis, es verdad, es muy importante los honorarios de desglosar qué incluyen, ¿no? Claro. Porque no es dirección de obra, no. Si te voy a hacer el control económico, el control temporal de la obra, pam, incluso a lo mejor contacto con ayuntamiento, licencia o lo que sea. O sea, sí. Y luego para mí también súper importante saber cuánto te cuesta a ti tu hora, ¿sabes? Porque al final, si no, luego tú no sabes. Entonces al menos tener decir, yo de aquí no me puedo bajar porque es que no y si no te hay bajas, más. te bajas porque quieres. Exacto, pero yo ya sé que estoy perdiendo dinero, exacto, pero sí que saber, para mí eso es una de las cosas más importantes. Cuando empiezas, decir, vale, ahora voy perdida, voy a usar los honorarios del colegio de referencia, pero voy a ver yo realmente cuántas horas dedico, cuánto estoy, si me desplazo, la gasolina, y tener un poco todo en cuenta, porque al final sí que lo tienes que saber, y además así tú sabes cuánto has ganado en una obra o no, y qué tipo de trabajo te interesa más o menos, porque al final es de lo que se trata. Y es verdad que cuando empiezas sí que al principio calculas un precio, como dice María, pero luego dices, ostras, es que he estado el doble de horas, claro. ¿sabes? He dedicado el doble, o he hecho tantas visitas, o tantas horas. Todo. Hay que apuntar. El primero a lo mejor te sirve de conejillo de indias y luego dices, vale, ahora es el segundo, el primero me quedé corta tal, pues ahora pam, y ya vas afinando. Tenéis un podcast de esto, que habláis, además que habláis de lo del coche, para medir y tal, está muy interesante. También alguna vez hemos hablado de mercados que la gente dice, no es que el mercado está muy barato, bueno, depende del mercado que vaya. Yo soy de la opinión que tenemos diferentes mercados, no va a ser el mismo mercado un técnico que acaba de salir de la carrera, que ve con su madre tal, y que no tiene las mismas necesidades que otro técnico que tiene mucha más experiencia. Entonces hay varios mercados y cada mercado tiene sus precios. Y que invierte programas a lo mejor, porque los programas no son baratos. Claro, entonces tú si necesitas licencias porque quieres hacerlo de una determinada manera o ya con un nivel un poco más alto, pues te cuesta unos... Hay una frase, solo una frase súper, es que no me acuerdo quién la dijo, pero alguien dijo que es de necios confundir valor con precio. Entonces tenemos que saber el valor que tenemos para ponerle un precio, pero ese precio tenemos que hacer percibir el valor que aportamos para que quieran pagarnos ese precio. Perdón. Yo como curiosidad también he vivido la época en que el cliente que se tenía que hacer una casa, ponía en la lista los gastos, y como gastos, no como servicios, ponía licencia de obras, arquitecto, aparejador, que lo veía como una carga, como fuera un impuesto. Afortunadamente ha cambiado bastante esto, porque ven un servicio, porque también antes que había pocos profesionales, pues prácticamente cobraban y claro, no aparecían por la obra, sobre todo arquitecto, el aparejador era un poco más. Es que no es que le tenga manía a los arquitectos, porque tengo que decirte que tengo una hija arquitecta, pero no va a heredar. Tengo que decir que hay alguno más que se ha colado, pero está aquí callado. Tengo que decirlo. ¿Y cómo lo afrontáis? Ese sentarme, me ha llegado esto, ¿cómo ponéis ese número? ¿Cuál es vuestro proceso de poner ese número? Y también os voy a preguntar por aquí, Yo creo que eso es largo de explicar, ¿Sí? Es complicadísimo. Bueno, pues no lo explico. No, pero yo por resumir, creo que lo suyo es, yo lo voy a decir, saber cuál es tu precio hora, o sea, tener muy claro el precio hora que vas o sea, que tienes, ¿vale? Dependiendo de los gastos que tengas. Actualizarlo.
Ir actualizándolo, muy importante, mínimo una vez al año, porque los gastos van, ¿no? El coste de vida va cambiando y vamos teniendo hijos, has pagado has tenido un hijo más, has cambiado el coche y todo eso tienes que repercutirlo para sacarlo de tus honorarios. Y luego, sobre todo, también con el tiempo, ir apuntando, o sea, en todas las obras que hagamos, todos los trabajos que hagamos, ir apuntando las horas. Ir, sobre todo, midiendo cuál es nuestro trabajo, porque aquello que no se mide no se puede comparar. Entonces, cuando tengamos un bagaje profesional y tengamos muchas obras medidas, el tiempo que dedicamos a esa dirección de obra, a esas mediciones, a esa coordinación, a lo que sea, podremos saber, cuando nos entra una valoración de una dirección de obra, estimar más o menos las horas que voy a desempeñar, ¿no? para llevar a cabo ese trabajo, y sabiendo mi hora ya sé más o menos qué tendría que cobrar, porque como bien has dicho, muchas veces te estima, no, bueno, yo creo que esto más o menos con una visita semanal, y resulta que es un cliente muy complicado, te toca estar allí 3 días a la semana, cuando se estima que era 1 hora, estás 3 horas de reunión, que me ha pasado a mí una mañana entera allí, que te duele ya los pies de estar allí plantado eligiendo luces, y esto no me sale a cuenta, ¿no? O corto o voy a perder hasta la camisa. Claro. Es muy importante. Muy bien. Yo no sé si Rosa nos habrá puesto algún límite de hora o algo, porque sé que ahí fuera tenemos cosas. No lo sé. Si ¿Tiramos? No. Como creo que nos estará escuchando, si quiere que entre. No sé qué lo dice. Si quiere que entre. Está presente. De temas de honorarios. ¿Alguien quiere preguntar, saber? Sí. ¿Os calculáis sabéis vuestro precio hora? Por curiosidad, ¿tienes claro cuál es su precio hora calculado? Yo voy a puntualizar y lo voy a traducir. Un buen aparejador puede ser caro, pero un mal aparejador puede ser carísimo. Más caro todavía. Sí. Muy bien. Es importante. O sea, y arquitecto también. No, tanto. No, con cariño siempre, que al final trabajamos de la mano, pero... Sí, no, y referente a lo que preguntabas, o sea, yo sí tengo calculado un poco el precio ahora en función de eso, pero también un poco relacionado con el podcast que hicimos nosotros de horarios, y hace una semanita en el colegio nuestro dieron también un curso de esto, de un poco de cómo plantearlo, porque es algo que nadie te plantea, y teniendo la referencia un poco de tu precio hora, pues ya, oye, estimas más o menos cuánto vas a ganar más, otro ganarás menos, pero vas afinando cada vez más, ¿no? Porque con el tiempo, ¿no? Con el tiempo al final. Midiendo. Pues el tipo de cliente, yo creo que cuando te reúnes 2 veces con él, ya lo clasifica y dice, ostras, este es el típico pesado que va a estar todo el día en el despacho, y este es el típico que, oye, que me da un poco igual y que no me va a enredar mucho, ¿no? Entonces, lo puedes más o menos clasificar. Claro. ¿Alguien más quiere decir algo de horarios? Escucha, de cara a honorarios, Enrique, otro tip que también lo hemos hablado muchas veces, en esa propuesta de honorarios o en ese contrato que finalmente hagáis, muy importante indicar el plazo que habéis estimado para ejecutar la obra y indicar claramente que si sobrepasamos ese plazo, nuestra presencia en obra tiene un coste mensual o por visita o lo que sea. Yo nunca lo he utilizado, pero lo tengo en mis contratos y lo tengo ahí. Si algún día tengo que utilizarlo, lo utilizaré. ¿Vale? Yo lo he utilizado. Yo he tenido una obra en concreto que ha pasado de 1 año a 4. Entonces al final llegó un punto que cerrado es inviable. Yo lo tenía escrito en el contrato, lo que tú dices, y nunca lo había usado, pero en este caso dije, mira, me sabe mal, pero ha pasado 1 año de más, ahora ya estamos más del doble, o sea, esto no... Si ya te da una carencia suficiente y esto no se acaba por X motivos, y yo no puedo estar viviendo aquí eternamente. Sí. Siempre que un motivo no sea culpa del promotor, porque a veces te dicen, no, es que el problema es del aparejador, del constructor que me ha retrasado, entonces te encuentras bueno, ya pero da igual, pero no es si culpa el constructor no te lo va a pagar. No, lo paga el promotor, pero luego que se lo reclame al constructor. Claro, luego que se arreglen entre ellos, pero tus horas de dedicación... Pero para mí ha sido difícil de aplicar. Sí, yo solo lo he usado esta vez, pero porque era muy exagerado, ya te digo, pero me alegré mucho de haberlo tenido por escrito. Claro, porque... sobre todo es tenerlo, porque si no lo tienes no lo vas a poder reclamar y luego ya decidirás tú si sigues con la obra o no sigues, pero si lo tienes por lo menos puedes hablar, sentarte con tu cliente y decirle, oye mira, tenemos un problema. El problema es que esta obra que estaba pensada para hacer en 20 meses, llevamos ya aquí 30 meses y con vistas de estar 24 meses más, yo no puedo soportar estos gastos. O sea, si se lo explicas,
lo tiene que entender. Claro. Y si no, siempre te queda decir, bueno, pues mira, lo siento mucho, no puedo continuar, hasta aquí. ya decides, o sigues. O sea, claro, yo les di la opción, por ejemplo, en este caso, decir, mira, hemos llegado hasta aquí, si queréis, yo ya no voy a las visitas porque lo que estáis haciendo son temas de decoración prácticamente, y en vez de hacer una visita cada semana, lo reducimos a menos, tal, y ellos dijeron, no, preferimos que vengas cada semana, y les dije, pues entonces ya, claro. Y ya está. Pues yo creo que a modo de ir ya enfilando la recta final, porque se nos van a calentar las cervezas, así a modo de resumen... Y no somos alemanes. Y hay fútbol, ¿eh? ¿Hay fútbol? Es que no soy futbolero. Así a modo de resumen y como ya prácticamente cerrando, me gustaría que nos contarais, por un lado, ¿qué habéis aprendido durante vuestra carrera profesional que creéis que os deberían haber enseñado en la carrera de estudios? ¿Y qué consejo les daríais ya como profesionales curtidos a los profesionales que están arrancando ahora? Así que el que quiera, que empiece. Esta es de pensarla, esta es de examen. Yo creo que difícil. Empiezo yo. Creo que la formación y la formación académica, la formación universitaria ha cambiado mucho también de los estudios que puedo recibir. Tomás, no salía, o la que pude recibir yo. Era una formación muy académica, al final. Entonces, no salimos de los estudios pues con ningún tipo de preparación en nivel pues habilidades directivas, economía o esto no se tocaba para nada en la carrera. Tampoco, ¿No? Bueno, no sé, no, ¿verdad? No. Pues no era la sensación que me daba. Bueno, ahora un poco más, justo los que acaban justo ahora, porque tuve una conversación hace poco sobre esto con un profesor, y ahora intentan llevarlos a alguna obra o tal, pero yo recuerdo salir de la carrera y no haber visto nunca una bovedilla, no... Sí, pero lo que Luis se refiere es a las cosas que necesitas que no enseñen de temas transversales. Para el día a día, para el trabajo. Claro, pero era un ejemplo que os iba a poner. Yo nunca había ido a una obra, lo ves todo en libros, en papeles, en tal, todo muy bonito. De YouTube. Sí, exacto. Sí. Y cuando llegas a la obra y vi una bovedilla de verdad, dije, pero esto tan grande que es, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿Cómo pesa esto, no? Y este hombre ser? tiene que estar levantando 200 bovedillas es un ejemplo todo el día, clarísimo. claro. ¿Cómo puede ser que yo tengo que dirigir la obra o estar en la obra o ser de la constructora y en realidad no sé ni lo que es una bovedilla, ¿no? Entonces... Claro. No tocamos. Y inteligencia emocional. Sí. También no la tocamos absolutamente para nada. Nos enfrentamos a un mundo en el cual hemos salido, pues eso, pues somos... y más en la época de que estudiamos nosotros, que nos limitábamos a empollar libros. Quiero decir, al final ahora, pues nada, estudiabas tu libro, superabas un examen y ahí se acabó todo. Y más de la forma, como teníamos que estudiar alguno aquí, que ni prácticas profesionales, ni de construcción, ni nada. Entonces, superabas tus metas, pero sales al mercado y no me han enseñado nada de lo que voy a necesitar. Y ahora, con el tiempo pasado, pues efectivamente, todas estas habilidades que uno puede... Que hay otras vías de formación ahora que no es académica, y está, pues bueno, lo que estamos haciendo ahora, están los podcasts, hay otro tipo de... Oye, en internet puede encontrar cada uno pues aquello que quiera, cursos complementarios y tal, pero en la época que nosotros hicimos... Esto no hay absolutamente nada. Yo entiendo, que la formación académica es necesaria, pero no suficiente, porque es necesario porque los inicios sí que si demuestras, o menos en mi caso, cuando he explicado de que me iba con el encargado, pues procuraba dar alguna teoría y esto conseguía un poco de respeto, porque, por ejemplo, hablaba del momento flector o de las cargas, y entonces me sentía como arma disimulando mi ignorancia, a lo mejor en la práctica, pero creo que toda la vida hay que seguir aprendiendo, o sea que yo creo que hay que... Formación continua. Continua hasta el final de todo, y sobre todo poner, insisto, a los jóvenes, ver que es una profesión muy bonita, si te llega... Para mí me ha ido aumentando, diríamos, el gusto de la profesión. Sí, yo diría lo mismo que Tomás. ¿O te gusta? Si tienes pasión, yo creo que lo más importante tienen que tener pasión por lo que hacen y formación continua, seguir y teniendo el interés y eso de querer aprender, querer saber más, querer indagar en sistemas nuevos o y si el aprendizaje continuo y la pasión, pues seguirán y avanzarán como profesionales y disfrutarán del trabajo diario. Y tal vez por lo que estábamos hablando antes, hemos hablado del arranque que es donde alguno puede estar aquí, es el momento duro.
Entonces, al final estás picando piedra, como decía, y no estás disfrutando de ello. Pero cuando ya te vas posicionando, cuando ya estás en esa... Ya está, has subido la ladera, estás en una etapa ya un poco más, ya está, Ollana, te vas formando, vas disfrutando de lo... Ya está, de la posición que vas teniendo tu experiencia, y ahí sí, ahí ya puedes disfrutar de lo que en un inicio, pues bueno, la duda, la incertidumbre, las tortas que te pegas en el día a día, sí. Pues eso al final pues te aprendes. Ya está, pues sí, todos aprendemos de errores y ya está, y al final vas aprendiendo. Bueno, sí, vamos a aprender de los errores de los demás, pero... Sí, pero bueno... Pero no los cuentan, eso. Sí, no los publican. Cuando ya llegas a un cierto punto, miras hacia atrás y ves todo ese recorrido que has tenido, y aunque haya momentos que las pasa mal, es que pasa mal, pero bueno, en general, al menos casi todos los que conocemos, ves que han tenido una trayectoria profesional ascendente, que poco a poco van subiendo, y bueno, cada uno encontrando su camino y su sitio en la profesión. Y el viaje es muy bonito, o sea, te vas a caer, pero te tienes que levantar y para adelante. Pues no sé, no sé si queréis alguien... soltar alguna cosa más así a modo de cierre y que no perdamos el avión. ¿No tenéis un comentario? ¿Alguna cosa que nos hemos dejado bueno, nos hemos dejado un montón de cosas en el tintero, sí. Nos hemos dejado muchas, pero no da porque tenemos aquí alguna más, pero bueno, esperamos que lo que hayamos hablado os haya servido. La intención era esa, pues trasladar un poquito mayor experiencia a los que estáis arrancando y tal, y si hemos cumplido el objetivo, pues encantados. A modo de último minuto, ¿queréis decir alguno? Bueno, si queréis no, os voy a decir que digáis ese último minuto, ese último consejo, esa última cosa, y ya cerramos, si os parece, ¿vale? Para mí, una de las cosas que me ha servido mucho y he aprendido es que no pasa nada si te equivocas. Lo importante es saber reaccionar y saber transmitir al cliente y decirle, mira, me he equivocado, ha pasado esto, pero aquí estoy y vamos a arreglarlo. Para mí eso es fundamental. Fenomenal. Bueno, aquí hemos hablado iba a decir ahora de amor hacia la profesión. Hemos hablado de la profesión, es bonita, todos los que estamos aquí, pues la verdad es que nos gusta, hemos pasado vicisitudes más o menos y algo se ha puesto ya aquí, pero con independencia de eso nos quedamos con lo más agradable de la profesión, animar a todos los que están arrancando a seguir adelante. Y se ha hablado formación continua. Coincido también, al final, humildad en el trabajo, porque esto nos va a llevar esa transparencia hacia el cliente, que es lo que va a hacer al final que vean en nosotros que aparte de profesionales somos personas y que en esa relación profesional que tengamos, pues vamos a fidelizar a ese cliente, pues bueno, ya está, no solo con nuestros conocimientos, sino también con nuestras habilidades y nuestra forma de hacer. Muy bien. Inma. Luego les diría atreverse, ¿no? Sí. Atreverse, dar el salto, no tener miedo, formarse, estudiar los casos, pero que intentar pues avanzar y no tener miedo. Y salir de tu círculo de confort, ¿no? Y moverte. Cuando está ya bien, dice, ahora voy para acá y sufre un poco más y luego para allá. Muy bien. Pues yo voy a aprovechar para decir que no tengo nada en contra de los arquitectos. Que quede claro. Tengo muy buenos amigos arquitectos y creo que nuestra profesión es necesaria para los arquitectos, igual y viceversa, o sea que somos compañeros, vamos de la mano. Lo que yo estoy un poco personalmente en contra de que, quizás por la formación que tuve, de que los arquitectos técnicos nos queramos meter en proyectar. Creo que mi visión particular, y esto es una opinión, creo que está más en dirección de ejecución, pero esto daría mucho, que daría para otro. Podemos abrir otro entero y cambio el avión para mañana. Quiero decir que para mí los arquitectos no es la competencia, sino que forma parte del equipo. Exacto. Muy bien. Muy bien, Enrique, pues nada, yo encantado de haber estado aquí en Mallorca esta tarde, la verdad es que, y más hablando de la profesión, que es lo que nos gusta, a mí me encanta. Y coincido con todos vosotros, o sea, yo esa pasión sobre la profesión la llevo desde muchos años. Yo soy el pesado en cualquier comida que hablo de mi trabajo y disfruto hablando de mi trabajo, y cuando toda la gente está agobiada de su trabajo, yo no, yo me gusta y disfruto. Y ya si me junto con otro aparejador hablando de nuestro trabajo, pues ya aburrimos. Porque es así. Entonces nada, yo daros las gracias por haber venido esta tarde aquí y nada, que si os ha quedado alguna cosita, bueno, ya sabéis que tenemos nuestros correos electrónicos por ahí que nos lo podéis pasar y intentaremos también. Bueno, y siempre podéis preguntar en el colegio, porque al final, cuando empiezas, las llamadas al colegio eran casi diarias, vamos, era como... Están para eso. ¿Verdad? Sí, exacto.
Muy bien, pues muchísimas gracias a todos, esperamos que os haya gustado, así que nos vemos a la próxima. Hay que decir a Rosa que nos invite de nuevo algún día, que estamos muy a gusto. Y nada, esperamos que os haya gustado, así que nada, hasta la próxima. Gracias a todos.